Memorias de un tambor. Bueno, cuando los reyes católicos se dan cuenta que los descubrimientos y exploraciones de este nuevo mundo se pueden abrir a la empresa privada, es decir, los exploradores, digamos, no como empresa estatal, va a ser un empujón para el descubrimiento de América. Pero aproximadamente 20 años se logra descubrir casi toda la costa atlántica de América, solo en 20 años. Primero, los exploradores de estos viajes fueron de hecho, compañeros de Colón, como vimos en otros audios. Alonso Ojeda, Juan de la Cosa, del que dedicamos un audio, y ya os dije antes que había que escuchar el audio de Juan de la Cosa, el de Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, bueno, etcétera, etcétera, todos estos conquistadores que hemos tratado y que veremos hoy algunos más de ellos. Repito, todos ellos parten de la península con la idea de llegar a Asia y alcanzar el mercado de las especias en manos de Portugal. A Colón se le permite hacer su cuarto y último viaje, para intentar, alcanzar estas tierras. Ya en un momento que Colón está en declive, se le prohíbe pasar por la isla La Española, repito, hoy República Dominicana, Haití, y ya hay cierta desconfianza ante el marino genovés, ya hablamos de aquello en aquel audio, pero él estaba muy seguro de que iba a llegar a las Indias, a Asia. Colón se topa con las, evidentemente no puede pasar, y se topa con las costas de Nicaragua, de Honduras, Costa Rica, Panamá, y él se creía que estaba realmente en Asia. La decepción es grande, y cuando regresa, pues prácticamente es marginado de toda actividad relacionada con América, muriendo en Valladolid en 1506. El siglo XVI, después del abandono de Colón, va a tener unos grandes cambios en la política del descubrimiento para la corona española. La falta de informaciones concretas y la poca fiabilidad de estas exploraciones finales de Colón lleva a los reyes católicos a encargar a Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje muy importante, personaje que hoy vamos a escalar un poco más en la historia del descubrimiento de América y su exploración. Juan Rodríguez de Fonseca es la persona que se va a encargar de la organización, de crear la infraestructura para crear un asentamiento en las llamadas Indias Occidentales. Rodríguez de Fonseca era un hombre de confianza de la corona española y que iba a estructurar una táctica para pulir las informaciones un poco deficientes que ha dejado Cristóbal Colón. Y sobre todo también situar dónde estaban los portugueses, con los que en ese momento la corona española estaba luchando por competir, por ese mercado de las especias. Juan Rodríguez de Fonseca, que por cierto, es que estos audios vienen, siempre decimos cómo llegan y cómo se llegan las cosas. Recuerdo cuando estuve en el Camino de Santiago en Coca, pasé por Coca, dando un paseo por la iglesia de Coca, y no tiene ni la más remota idea. Me acuerdo que estaba allí, está ahí el sepulcro, está enterrado Juan Rodríguez de Fonseca. Si visteis la serie de Isabel, esta televisiva, salía el personaje de Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje muy importante, y me conté con la gran sorpresa que estaba allí en Coca, pues en la iglesia de Coca. Lo digo, pues uno pasa por allí, que sepa que está allí, es una curiosidad. Y ahí nació un poquito, me acuerdo, la idea me rondó la cabeza de hacer un audio sobre esta parte de la exploración, y pensé dar un salto hacia Pizarro porque, me parecía oportuno, pero me he dado cuenta que no puedo dejar esta parte sin explicar. La parte de la conquista de tierra firme, porque sería dejar la cosa con poca información. Pues Rodríguez de Fonseca va a organizar una serie de expediciones que se llaman viajes de reconocimiento y rescate para la exploración de este nuevo mundo, y para el control de los portugueses, pues va a crear un sistema de información casi de espionaje, para intentar ver y competir con los portugueses mediante esta serie de expediciones, como unas expediciones que ahora hablaremos, por ejemplo la de Alonso Vélez de Mendoza. Alonso Vélez de Mendoza, otro marino importante que va a recorrer todas las costas hacia el sur, lo que hoy es ya Brasil, con mucho cuidado de no pasar la línea imaginaria del Tratado de Tordesillas. Todo eso lo hemos hablado en todos estos audios atrás. Entonces, hoy este audio, como es un nivel un poco más profundo, pues no vamos a tocar estos temas en profundidad, ni siquiera casi por encima, porque se supone que ya habéis escuchado los audios anteriores. Este nombre de viajes de descubrimiento y rescate eran unos viajes organizados de forma que la corona concedía licencias a quienes querían ir a descubrir. Lo que ocurre es que esta gente corría con los gastos de la empresa, ¿a cambio de qué? Pues de cuando llegara a tierra, a llegar a las islas, llegar a América, al Nuevo Mundo, poder comerciar, que entonces se decía rescatar, de ahí viene el nombre de rescate, reconocimiento y rescate, es decir, de exploración y comercio. Y se les permitiría rescatar o comerciar libremente con los indígenas mediante el pago de un impuesto, el famoso quinto real del que ya hablamos, que suponía el 20% de los beneficios obtenidos. Eso pasaba a la corona.
Pero bueno, dejando vía abierta estas expediciones privadas, bueno, pues se va a abrir, desde luego, el capítulo, bueno, el más grande prácticamente de la historia de España y uno de los más grandes de la humanidad, que es la exploración del Nuevo Mundo. Estas primeras expediciones, incluida la de Juan de la Cosa, que estamos hablando, pues realmente no van a producir un resultado económico importante, es decir, no va a haber una acumulación de riquezas, descubrimiento de oro, pero sí que van a ayudar a cartografiar para posteriores incursiones. Y va a ser de gran importancia el conocimiento de las costas y la cartografía que estos realmente científicos iban a dejar. Es decir, cuando volvían a la península, todos los capitanes de las naves reportaban la cartografía a Rodrigo de Fonseca. Rodrigo de Fonseca se encargó de acumular información y organizar posteriores expediciones. Personaje importantísimo y bastante desconocido. Claro, cuando el Rodrigo de Fonseca y su gente y sus hombres de ciencia realmente recibían esta información y la empezaban a acumular, la empezaban a plasmar en mapas, se estaban dando cuenta de que la extensión, con lo que estaban encontrando, la extensión de costa era extensísima, que ya indicaba la presencia de una tierra enorme, una masa prácticamente continental, bueno, con características muy diferentes a las que debería tener el Catay que iba buscando Cristóbal Colón. Claro, lo que se suele decir, cuanto más se sabe, menos se sabe. Entonces se estaban dando cuenta de que los interrogantes que se levantaban ante estas informaciones que iban llegando, había que seguir explorando, y crece el deseo de explorar esas tierras que se abrían desconocidas. Fonseca lo que hace es organizar automáticamente nuevas expediciones, por ejemplo, las que realizó Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe, Alonso Vélez de Mendoza, que antes hemos comentado, Luis Guerra, Juan de la Cosa, que hemos hablado, y Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas es un personaje importante y también bastante desconocido. Repito, estas expediciones lo que buscan fundamentalmente es el paso hacia el oeste, hacia Asia, donde no se esperaba encontrar este continente, pues nos encontramos unas grandes masas de tierra, pero ya no es la exploración de esas tierras, sino el buscar ese paso que dé paso hacia las especias. Hay que decir que la expedición de Rodrigo de Bastidas en 1501 es paralela a Colón, es decir, Colón hace su última expedición en 1502, o sea que Rodrigo de Bastidas va a explorar las costas del Caribe buscando ese paso al igual que Colón, es decir, es coetáneo y paralelo a Colón. Fijaos la importancia que tiene Rodrigo de Bastidas, y repito, muy muy desconocido. Y fundamentalmente se van a encontrar con las costas de lo que hoy es Panamá, lo que entonces se llamó el Darién, esa zona del oeste del Caribe. Bueno, así, esta pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito en profundidad sobre Rodrigo de Bastidas, que va a ser realmente el descubridor de las costas panameñas. Rodrigo de Bastidas, un sevillano que nació en Triana. En el año 1500 había firmado unas capitulaciones con la corona española que le iban a permitir descubrir islas y tierras firmes, ya se empezaba a terminar así, que no hubiera visitado Cristóbal Colón, y que, por supuesto, no transgredieran el Tratado de Tordesillas con los portugueses. No se querían problemas con Portugal. Luego, como vimos en aquel audio famoso del lago español, del Pacífico, es decir, hemos tocado este tema ya en muchos audios, entonces yo creo que ya estamos bastante puestos en el tema. En estas primeras expediciones hacia el oeste, Bastidas ya iba a obtener como beneficio las 3/4 partes de las ganancias resultantes de la expedición, es decir, tenía unos grandes beneficios como explorador privado. Parte de Sevilla a finales de septiembre de 1501, y a este Rodrigo de Bastidas le acompañan en su travesía Juan de la Cosa y Juan Rodríguez, digamos las dos personas que tienen más conocimientos navales y geográficos de la zona donde iban, ya habían estado allí. Y en esta flota de Rodrigo de Bastidas iba un personaje hasta ese momento desconocido, un personaje de segunda fila, que luego, como veremos, se convertiría en uno de los personajes más importantes de estas exploraciones, que era Vasco Núñez de Balboa. Bastidas salió con 2 carabelas y puso rumbo hacia el Nuevo Mundo. ¿Cuál era su misión? Evidentemente, buscar ese paso y, sobre todo, si no se conseguía encontrar ese paso, hacia el oeste, obtener todo el oro, plata, cobre, plomo y cualquier otro metal, perlas, incluso esclavos,
y traía información de todo lo que por allí hubiera, bueno, pues para documentar siguientes exploraciones. Se hablaba de que describiera si había monstruos, si había serpientes, animales extraños, es decir, todo lo que pudiera dar información, y digo, para las siguientes expediciones, porque la leyenda ya sobre lo que ahí se ve, evidentemente los marineros al ver, imaginaos lo que podían contar, ¿no? Bueno, pues la misión de Bastidas era esa, buscar un paso, y si no encontraba ese paso, traer toda información posible sobre riquezas importantes para la corona. Esta expedición de Bastidas se dio que, aquí va Juan de la Cosa, no va a encontrar grandes riquezas, pero, como antes comentaba, cartográficamente es muy importante. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues no, porque ya hablamos del cronista Fernando de Oviedo. Fernando de Oviedo prácticamente es el cronista más importante, para analizar esta época. Y tenemos crónicas muy concretas y muy detalladas de qué ocurrió en estos viajes. Navegan por pues todo lo que es la costa norte de Sudamérica, y todo lo que hoy es Venezuela y Colombia. Mucha toponimia, muchos nombres geográficos que hoy existen fueron puestos por Bastidas. Y en octubre de 1501 llega al Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá es, el que va a dividir un poco, lo veremos posteriormente, las zonas de tierra firme. Es decir, el Golfo de Urabá actualmente está en Colombia, pero ya está prácticamente con la frontera con Panamá. Es decir, es muy importante que tengamos un mapa a mano. Si no podéis, pues mala suerte. Bueno, el caso es que llegan hasta casi la actual Panamá y regresan. Sí, regresan no a España, sino a las islas que eran base para estas expediciones. Repito, las islas llamada la Isla Juana, Cuba, o la Española, repito, Santo Domingo y Haití actualmente. Y eran, ese portaaviones, ¿no? El portaaviones natural desde el que España iba a lanzar sus incursiones y exploraciones. Rodrigo de Bastidas va a ser la primera persona que recorra el actual territorio de Panamá. Sin embargo, no va a fundar ninguna ciudad, ningún asentamiento. Era muy complicado. Los indígenas eran muy agresivos, era muy complicado, entonces, pues no se consigue ningún asentamiento, ni siquiera por aproximación. Los barcos se ven muy dañados en estos viajes que son muy largos. Los problemas crecen y es muy difícil avanzar. Estamos hablando de distancias enormes en el Caribe. Hablamos de distancias enormes. Cuando veis un mapa, ya digo, de lo que puede ver de las bases en Santo Domingo hasta la costa occidental del Caribe, pues son distancias enormes. Es decir, no daba tiempo y la infraestructura era mínima para reparar barcos, para avituallamientos, etcétera. De hecho, cuentan, ya digo, como te comentaba, cómo tienen que llegar a Jamaica y allí, pues empezar a reparar los barcos dañados y rehacer la expedición. A la vuelta de la expedición de Rodrigo Bastidas, mal tiempo, tormentas, y de hecho pierden gran parte de la mercancía que llevaban, que es el gran desastre, ¿no?, de esta expedición, porque realmente era lo que les compensaba, ¿no? Bastidas también, cuando llega a la península, llega una denuncia de Francisco de Boadilla, de todo. Aquí había, fijaos, porque había anclado sus barcos en una zona que era ilegal. Claro, primero las distancias, los tiempos de comunicación eran muy complejos, y luego que si la corona española dejaba a marinos privados ir a estos descubrimientos, a estas exploraciones, las rencillas entre unos y otros eran terribles, las delaciones eran constantes, las denuncias eran constantes. Es decir, el ambiente no era para nada fácil para cualquiera de estos exploradores, porque la competencia de al lado era terrible. Eran personas con mucha codicia, evidentemente, con muchas expectativas de enriquecimiento, entonces no miraban por nadie ni por nada. Esto siempre fue un problema y vamos a ir viendo ahora constantemente. Cuando llega Bastidas a la península, hace un compendio, ¿no?, de información a los reyes sobre su viaje, les paga el quinto real famoso, con lo poco que había salvado del barco, y los reyes le premian por su actuación en las Indias. Pero todo con muchas dificultades, con denuncia de por medio y con muchos problemas legales entre unos y otros. Se supone que la información que brinda Bastidas a Fonseca, repito, Juan Rodríguez de Fonseca, este personaje tan importante que aglutina la información que le va llegando de los primeros descubrimientos que se producen en el Caribe, es de suponer que fueron proporcionados por Juan de la Cosa. No está asegurado, pero parece ser que es Juan de la Cosa el que da toda la información cartográfica recogida en este viaje de Bastidas, es el que se la proporciona a Rodríguez de Fonseca. Cuentan cómo esos perfiles tan, de entrantes tan grandes, estos golfos, cómo les crea una ilusión de haber encontrado el posible paso hacia el oeste. Es decir, cada entrante que había en tierra, ellos sospechaban que podía ser el famoso paso, que era mítico, pero nunca se encontró, como evidentemente todos sabéis.
Entonces, esta parte, digamos, que entre Colombia y Panamá, que está, digamos, al sur del Caribe, se dan cuenta que aquí ese paso no existe y ahora se va a intentar ir hacia más al norte, subir esa costa hacia el norte, ya lo que es hoy, pues, Nicaragua, Honduras, para buscar ese paso hacia el desconocido entonces Pacífico. Paralelamente, Colón también va a tocar las costas panameñas, pero lo que le van a llevar, digo, a toparse con esa masa de tierra centroamericana, pues arruinando su teoría y, digamos, bueno, acabando con los sueños de Colón, ya digo, de llegar a Asia. Como Colón llega, pues ya digo, al actual Honduras, recurre todo el litoral atlántico de lo que es hoy Centroamérica, y transcurren 3 meses de exploración desde que zarpó de Cádiz, y evidentemente no ha encontrado ningún paso al oeste. Al final, bueno, da la vuelta y abandona su objetivo o su ilusión. ¿Qué ocurre? Que, bueno, no ha encontrado el paso, pero empiezan ya a darse informaciones, empieza a recabar información de los indígenas y sus exploraciones de la existencia de oro en la zona. Entonces, el siguiente objetivo, una vez que ya estos exploradores ven que el paso no existe, ya de manera genérica, la idea es explotar el oro y conseguir riquezas. Y para conseguir esto es imprescindible hacer asentamientos, fundar ciudades que sean eje o que sean base para exploraciones y para prospecciones mineras. Intenta Colón la fundación de ciudades, no lo consigue. Intenta fundar intentó fundar Santa María de Belén, pero los ataques de los indios de la zona le hacen abandonar. Evidentemente las tropas españolas eran pocas y entonces, bueno, tienen que abandonar. Hay varios intentos, de fundar pequeños asentamientos, pero de momento es absolutamente imposible. Primero, por la hostilidad de los indígenas, y segundo, por las características del terreno. Las características, digamos, de salubridad, pantanos, mosquitos. Es decir, era todo muy complejo y todos los intentos van siendo abandonados. Al final acaba Colón en la isla de Jamaica, donde pasa un año antes de ya regresar por última vez a la península. Y ya para cerrar Colón, aunque lo hablamos en su momento, pero aquí es importante porque estamos ya tocando especialmente la parte en que Colón llega a las costas, a las costas de lo que es, repito, hoy es Panamá, Honduras, Nicaragua. Bueno, pues este viaje fue muy complejo, pero volvemos a lo mismo. La información cartográfica es muy importante y a la vuelta eso va a parar a esa central de información, ¿no?, que hay en la corona española, donde se empiezan a dar lectura a cada información que trae cada barco que llega de allí. Ya se empieza a sospechar que evidentemente es una zona que no tiene paso, que es una zona continental, y ya empieza a hablarse de este nombre de tierra firme ya con cierta regularidad. Es decir, Colón lo que va a hacer es rematar la expedición de Bastidas que hizo unos meses antes. Entonces, como decía, lo que ya se sabe a ciencia cierta es que no hay paso por allí, y ya la política, aparte de crear asentamientos, que es importante, pero sobre todo ya se sabe que no hay paso. Es decir, el paso hay que buscarlo hacia el sur o hacia el norte, y esa es ya, digamos, la nueva política que va a llevar la corona española en cuanto a sus nuevas exploraciones. Evidentemente esto va a dar lugar, pues como todos sabéis, más tarde a llegar a la primera vuelta al mundo, cuando se pasó por el Cabo de Hornos, y hacia el norte pues se va a topar se va a llegar al Golfo de México, se va a llegar a la península de la Florida. Es decir, evidentemente no hay paso, pero esto va a dar lugar a unos descubrimientos tremendos, ¿no?, lo que es todo Centroamérica, México y lo que son hoy los Estados Unidos. Es decir, es la búsqueda, pero todo esto, las prisas de estos movimientos los trae, la búsqueda de un paso hacia el oeste. Y bueno, y gracias a eso pues descubren enormes extensiones de territorio, como todos podéis imaginar. A partir de ahora ya el concepto de tierra firme es un hecho. Es decir, ya se denomina tierra firme a todas estas masas de tierra que han encontrado en estas expediciones, tanto Bastidas como Cristóbal Colón. ¿Qué ocurre? Que estas islas que se han descubierto en el Caribe, aunque eran grandes extensiones, ya empiezan a perder importancia y ya se sabe que hay riquezas en este nuevo continente descubierto, se sigue buscando ese paso paralelamente, pero la necesidad de asentarse en esta conocida como tierra firme prácticamente ya es una necesidad que se pone a la altura de conseguir ese paso hacia el oeste. Es decir, ya los dos objetivos son claros. Uno, el establecimiento de asentamientos en tierra firme, y dos, el encontrar, descubrir ese paso hacia el oeste.
Para controlar este nuevo territorio descubierto, que realmente es un nuevo descubrimiento dentro del descubrimiento que lo que es América, el descubrimiento de tierra firme, de esa masa continental que no tiene paso hacia el oeste, crea una serie de expectativas, es decir, es otra notición en el momento, ¿no? En aquella época. Entonces, para controlar aquel territorio y para organizar su exploración y los asentamientos y su administración, se redactaron las famosas capitulaciones de Burgos en 1508. Otro asunto muy importante que hemos tocado también en audios anteriores, y hoy repetimos y remarcamos con más énfasis. Entonces, en estas capitulaciones de Burgos se van a organizar 2 expediciones importantísimas, y 2 expediciones que van a dividir la zona descubierta, esta zona de tierra firme, en 2 partes. Y aquí aparecen ya 2 personajes importantes de los que hablaremos durante un tiempo. Uno es Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, a esta persona se le va a designar la exploración desde el Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela está en la punta norte de lo que es Venezuela, repito la importancia de tener un mapa, al Golfo de Darién. Golfo de Darién es donde se dividen hoy actualmente Colombia y Panamá. Es decir, desde la punta más norte que hoy es Venezuela, vamos recorriendo la costa hacia el oeste y nos encontramos con el Golfo de Darién. Esa zona se le va a asignar a Alonso de Ojeda. Repito, lo que es la costa de Venezuela y Colombia. A ese territorio se le va a denominar Nueva Andalucía, a cargo de Alonso de Ojeda. Esto se hace antes de partir, es decir, con esa información cartográfica que tiene Fonseca, que le han proporcionado todos los pilotos, incluido Juan de la Cosa, por ejemplo, es el de los más importantes. Pues toda esa información, ese compendio de mapas que ya empiezan a tomar forma, y más hacia el norte, la siguiente zona se le va a asignar a Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa, otro personaje importante, ya digo, y bastante desconocido. Lo que hoy es Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y Honduras. Esta zona se va a conocer como Darién, y un poquito más tarde ya se conocerá como Castilla de Oro. Pero bueno, nos quedamos con estos nombres: Nueva Andalucía, Venezuela y Colombia, y Castilla de Oro, lo que hoy es Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y parte de Honduras. Repito la importancia de tener un mapa cerca, y fijaos las extensiones tremendas de territorio y de costa para tan pocos hombres, con aquellas carabelas que eran 4 palos montados de mala manera, y que es impresionante, y muy pocos hombres, muy poca tropa, más todo muy disperso porque el territorio era tremendo, con los indígenas hostiles, con enfermedades. Es decir, lo que estamos ante un momento clave porque aún no hay asentamientos en tierra firme. Es decir, esta gente iba costeando y buscando lugares donde hacer una ciudad, hacer un pueblo, hacer establecimientos, eran expulsados de allí, enfermedades, tenían que volver. Es decir, fijaos lo que es este momento, que es un momento muy poco conocido de la exploración en América, porque nos quedamos con Colón, bien, de acuerdo, el Caribe, y luego el siguiente paso ya es las grandes conquistas, Hernán Cortés, Pizarro, pero este paso hasta asentarse en esta famosa tierra firme, que es lo que luego va a propiciar las siguientes exploraciones, este paso es bastante poco conocido, y es por lo que hoy lo estamos tratando, y me ha parecido interesante conocerlo, tratarlo un poquito más en profundidad. Claro, hay una crónica textual de la época para ver cómo se veía entonces esto en la época, cómo se leía, que dice: muerto ya Colón, el rey puso gran cuidado de que aquellas nuevas tierras que habían de ser habitadas por cristianos fueran ocupadas en aumento de nuestra religión. Por eso, a los que tal empresa querían acometer, les dio honorífica facultad por medio de cédulas reales, pero principalmente a 2 varones, a Diego de Nicuesa, de Baeza, en Andalucía, y Alonso de Ojeda, de Cuenca. A ambos, el rey Fernando les dio 2 gobernaciones en tierra firme, vecinas una de otra, y aquellas fueron a poblar cada uno por sí en el año siguiente de 1509. En los límites que entran la una en la otra se pusieron fue el Golfo de Urabá. Todo está evidentemente en el Castellano Antiguo, desde el cual, como la parte del oriente, cupo al capitán Alonso de Ojeda, es desde el mismo golfo al occidente cupo al capitán Diego de Nicuesa. Y desde la una costa se ve la otra. La verdad que es bastante bonita en la redacción. Y ya digo, si escucháis el audio con mapas, ya sé que soy pesado, pero sería muy interesante. Podéis hacer un parón, sacáis el mapa, buscáis veis en el móvil, situáis esta zona, porque evidentemente la geografía, por mucho que uno sepa, hay que verlo para imaginarse lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, si lo podéis hacer, pues fenomenal. Y siguiendo con estas crónicas, dice: así que, concedidas estas 2 gobernaciones, que fueron las primeras con el propósito de poblar dentro de la tierra firme, señaló por límites la de Ojeda, desde el cabo que ahora se dice de la Vela, hasta la mitad del Golfo de Urabá, y a la de Nicuesa desde la otra mitad del Golfo hasta el cabo de Gracias a Dios, que descubrió el Almirante Viejo. El Almirante Viejo es evidentemente Colón. Púsoles el rey nombre a las 2 gobernaciones, a la de Ojeda nombró Andalucía, y Castilla de Oro a la de Nicuesa.
Es decir, Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Castilla de Oro o Darién, porque lo encontraréis en muchos escritos de las dos maneras. Darién y Castilla de Oro es lo mismo, y la otra era Nueva Andalucía. Repito, Nueva Andalucía, la parte de las costas de Colombia y Venezuela, y Castilla de Oro, pues la parte, ya digo, de Panamá hacia el norte. En las crónicas de Bartolomé de las Casas, muy importante en esta época, también se refiere a estos primeros asentamientos de la siguiente manera. Dice que fueron las primeras con el propósito de poblar dentro de la tierra firme. Es decir, el propósito es la población, el asentamiento. La idea es construir pequeños fuertes y asentamientos, ya digo, para una vez que se asienta con seguridad la zona, pues llevar población civil. Y luego hay una cláusula que el rey Fernando les pone en estas capitulaciones de exploración hasta a Nicuesa y a Ojeda. Y les dice textualmente, ya digo, es que es muy curioso leerlo, dice: incluirán de más pobladores y de otro gobernador que vos y los que allá estuviereis, podéis venir cuando quisiereis libremente a estos reinos, sin que os sea puesto impedimento alguno. Es decir, les dice, bien, llegáis allí, os establecéis, pero nombréis un gobernador, un segundo gobernador, para que podáis venir a la península y contarme lo que está ocurriendo. Es decir, hay un control, porque repito, viajes muy largos, muchos, de hecho, digo, el control es muy complicado, como podéis imaginar, ¿no? En esos tiempos, en aquellas zonas, a esas distancias, y ahí cada uno un poco campaba por sus respetos. Entonces, como el rey le dice, bien, llegáis allí, pero no tenéis la excusa de no poderme dar información personal, es decir, nombráis un gobernador y venís aquí a la península y me contáis lo que estáis haciendo. Es decir, el control es bastante estricto de un principio, por lo menos se intentó. Bueno, pues hemos hablado, digamos, de la planificación. De Nicuesa a la zona, digamos, de Panamá hacia el norte, Alonso de Ojeda a la zona de Venezuela y Colombia, y esta es la sobre el papel, pero ahora van para allá, es decir, se van para allá, y ¿con qué se encuentran? Bueno, ni que decir tiene que esas expediciones ya, evidentemente parten de la península, pero no van del tirón hacia las costas, digo, de tierra firme, es decir, paran sobre todo en la Española, en la famosa isla Española, donde pueden hacer una escala y donde se reorganizan. Entonces, las dos expediciones, una vez que están en la isla Española, desde ahí parten a las expediciones y a los territorios encomendados. La primera expedición que sale es la de Alonso de Ojeda. Y al llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias, que es la primera zona donde tocan, esa gran bahía protegida, es una zona de seguridad, como que hemos hablado pues, en el audio de Blas de Lezo, ¿os acordáis? Cartagena de Indias es una ciudad clave en la estructura comercial y defensiva de España en el Caribe. Bueno, pues esa zona ya la descubren y se dan cuenta que es un entrante de mar, una zona protegida para hacer un puerto, para hacer una ciudad, una zona que se puede defender. Entonces, Cartagena ya tiene importancia, o la zona lo que hoy es Cartagena, entonces no había ningún asentamiento. De ahí, pues empieza a intentar, los primeros enclaves. Ahí están se encuentra con los famosos indios flecheros, que le llamaban los españoles, que su problema era que lanzaban flechas con gran destreza, pero además eran flechas venenosas. ¿Cómo les llamaban los españoles? No recuerdo. Sí, flechas que tenían con hierbas, creo que decían. Flechas con hierba. Y hierba, al decir hierba se referían a veneno. Los primeros intentos de Ojeda en la zona de Cartagena son infructuosos, no consiguen vencer la resistencia de los indígenas de la zona y tienen que salir de allí y buscar otro asentamiento y dejarlo para un momento posterior. De hecho, durante estos enfrentamientos que se producen con los indios, ya hay grandes bajas en la expedición de Ojeda. Y al final, después de muchos sacrificios, logran establecer un pequeño asentamiento al oeste del Golfo de Urabá, y es lo que se llamó San Sebastián, un asentamiento muy precario, que no se puede llamar ni asentamiento importante, es un intento que se llama San Sebastián. Eran chozas de paja realmente, no se puede hablar ni de asentamiento, pero es un intento, ¿no? Entonces ahí se intenta construir empalizadas, una especie de fortalezas, como se podían hacer en aquel momento con los pocos medios que aquella gente llevaba, para desde ahí tomar, es una base para explorar territorios en el interior. Los encuentros con los indígenas eran constantes, aquello no cesó, y el propio Ojeda fue alcanzado por flechas envenenadas y tuvo que embarcarse rápidamente de vuelta a la isla Española porque corría riesgo su vida. Y deja encargado de San Sebastián, no es ni siquiera asentamiento, de ese pequeño fuerte, de ese pequeño asentamiento, digamos, de precario, deja a Francisco de Pizarro. Aquí
repito, es un poco el origen del podcast. Es decir, cuando he empezado a leer sobre Pizarro, porque además es un tema que me interesaba y vi la posibilidad de hablar de Pizarro, que evidentemente hay que hablar, empecé un poco a leer las crónicas de la época, qué se podía sacar de Pizarro, me di cuenta que había que tocar este tema. Es decir, no se puede hablar de Pizarro sin hablar de estos primeros intentos de tierra firme. No se entendería. Entonces había que dedicarle un audio concreto. Repito, audio, como digo, decía al principio, nivel 2, un poco más profundo. Como digo, cuando se embarca Ojeda herido, deja a cargo de esa aldea, como podemos llamarla, de San Sebastián, a Francisco Pizarro, que luego será el conquistador de Perú, del Imperio Inca. Cuando se sabe los problemas que tiene Ojeda en la zona del Golfo de Urabá, es decir, repito, Golfo de Urabá, que está prácticamente entre lo que es la frontera de Colombia y Panamá, esa esquinita que hay abajo en el Caribe, pues envían a Martín Fernando de Enciso, otro personaje que también es importante en este momento, y va a socorrer a la expedición de Ojeda. Llega al asentamiento, el Golfo de Urabá de en San Sebastián, donde estaba el mando, como te comentaba, Francisco Pizarro, y desembarca. Aquí ocurre un momento que es importante, bueno, por lo más que importante, es curioso. En la expedición de Martín Fernando de Enciso, en ayuda de Ojeda, ya digo, cuando llegan allí a San Agustín, donde está Pizarro, le había dejado al mando de aquello, porque va herido, bueno, pues llegan los refuerzos, desembarcan, y de repente, bueno, ven que de un tonel, se dice que de un tonel o entre unas velas de repuesto, ven que se mueve o tal, y sale ahí un tío que iba de polizón. Bueno, pues, ¿sabéis quién es este polizón? Que sale del barco de Enciso cuando llegan allí a San Agustín. Lo que estamos hablando es nada más y nada menos que Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa iba de polizón en la nave de Enciso. Le digo que iban a socorrer a estos hombres. Y desembarca allí. Bueno, y prácticamente las leyes eran muy estrictas sobre los polizones, sobre la gente que se escondía en los barcos. Y lo más fácil era que lo hubieran dejado en una isla desierta o abandonada, y haber dejado ahí morirse de asco, que era lo que se hacía con muchas de estas gentes. Pero bueno, además, como es un personaje de mucha valía, evidentemente, fijaos que Vasco Núñez de Balboa, de quién estamos hablando, y bueno, y no prescinden de él, evidentemente, y se queda con ellos. Pero fijaos la cuestión, o sea, cómo dice, ¿quién es? Que sale de un barril o escondido en la bodega del barco, aparece Vasco Núñez de Balboa. Pero Vasco Núñez de Balboa, que al parecer huyó de la Española porque tenía deudas. Luego hablaremos de Vasco Núñez de Balboa un poquito más concretamente, vamos un poco adelantando, pero escapa de las deudas metiéndose de polizón en el barco de Enciso. Se entera que fijaos en qué barco se mete, un barco que va prácticamente a lo desconocido. Y de allí sale se supone que de un barril escondido. Además acompañado de su perro, el Leoncico, que se llamaba el perro, Leoncico, el perro de Vasco Núñez de Balboa. Y además se lleva hasta su perro. Impresionante, la verdad. Que son personajes que se mueven en ese terreno que toca la heroicidad, la valentía, pero también un poco el truanismo, ¿no? O sea, era un pequeño truán, Vasco Núñez de Balboa, un tío que tiene dudas, se esconde en un barco, o sea, ese halo de héroe, ¿no? De conquistador, ¿no? Cuando llega al Pacífico y tal. Claro, esto evidentemente su imagen la toca, ¿no? Pues la toca, porque eran hombres, ¿no? Tampoco es que el héroe puro no existe. Pero para que os fijéis un poco que en esta gente iba buscando su riqueza, su expansión personal, evidentemente, pues hacían lo que hiciera falta. Lo que no quita, evidentemente, ese rasgo épico que tiene el descubrimiento de América y la exploración, ¿no? Evidentemente. Pero es un dato bastante curioso. Claro, ¿qué ocurre? Para Enciso y Pizarro, que estaba allí en solitario, los conocimientos de Núñez de Balboa son importantísimos porque ya conocía el territorio, había formado parte de algunas expediciones. Y estas informaciones que tiene Núñez de Balboa permiten a estos hombres que están allí un poco ya copados por los indígenas moverse de allí y refugiarse en lugares más seguros, donde se supone que eran tierras más fértiles, tierras más ricas en oro y con los habitantes más dóciles. Esta información la proporciona Núñez de Balboa, que tiene alguna información sobre zonas que pueden ser mucho mejores por un posible asentamiento. Bueno, y os podéis preguntar, ¿cuánta gente iba en estas expediciones? Para haceros una idea, pues la de Diego de Nicuesa, la que no fue a esta zona que hemos hablado ahora mismo de Ojeda, es decir, iba a la otra, lo repito constantemente para situarnos, la que iba a la zona de Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Esta, la de Diego de Nicuesa, iban 785 hombres, iban muchos más que las de Ojeda. ¿Por qué? Porque había habido rumores de que había mucho más riqueza en la zona norte que en la zona ya conocida de Venezuela y Colombia, la antigua Venezuela y Colombia, la zona de lo que se conoció en principio como Nueva Andalucía.
la gente se alistaba a la expedición que más le convencía. Es decir, en la Española había 2 expediciones, esta gente ponía su dinero y contrataba gente y soldados que se fueran con ellos, y evidentemente los soldados se apuntaban, o la gente se apuntaba, los pilotos, los marineros, a la expedición que más que más posibilidades o más prometía de cara a adquirir riquezas. Entonces la expedición de Nicuesa era mucho más numerosa que la de Ojeda, simplemente por no pensé que vamos a ver, 250 aquí, 250, no. Eran voluntarios y el que más ofreciera, el comandante, el capitán que de estas naves, estos exploradores, que más tranquilidad ofreciera a la gente, más seguridad, tuviera más prestigio, eran los que se llevaban la mayoría de tripulaciones, soldados, etcétera. Parece ser que la expedición de Nicuesa pasa por la zona, es decir, va a su territorio asignado, pero pasa por la zona de Ojeda, que le correspondía a Ojeda, y se dan cuenta del problema que ya ha tenido. Ojeda ha salido antes que Nicuesa, y parece que le ofrecen ayuda para socorrerles, pero al final, la cosa... Pero fijaos cómo es incomprensible cómo se pueden ir encontrando, es decir, si no hay una cartografía y no hay una organización previa muy importante. Y esta gente tampoco iba a la ligera, sabían por dónde iban, ya digo, y las cartografías previas. Por eso antes hablábamos que esos viajes que son en teoría fracasos no lo son tanto, porque la información geográfica es muy importante. Bueno, el caso es que Nicuesa intenta socorrer, o ofreció socorro a esta gente que estaban, ya digo, con Pizarro, con Núñez de Balboa, con Ojeda, que tuvo que abandonar herido. Es decir, hay un contacto entre ellos, pero ellos van hacia la zona asignada. Hemos dejado Ojeda en Nueva Andalucía, con Pizarro, con Núñez de Balboa, ¿vale? Ahora nos centramos en la exploración de lo que era el Darién o Castilla de Oro, ya digo, a cargo de Nicuesa. Bueno, pues parten de esa bahía de Cartagena de Indias, salen de allí con una carabela y 2 bergantines más. Bueno, al final, después de una larga travesía, costeando, llegan al cabo Gracias a Dios. Es un cabo que ya estaba descubierto, que había descubierto Colón en su último viaje. Es decir, ya estaba cartografiado, ya sabían dónde iban, o tenían una noción aproximada. Y esas tierras son las llamadas tierras de Veragua. Os conocerán, luego hay un título nobiliario que tiene el nombre de Veragua, es decir, os sonará. Y enseguida empieza a buscar asentamientos, que eran, como os comentaba, un poco la misión de esta gente. Bueno, pues Nicuesa, que va hacia el norte, repito, hay varios intentos de asentar. Parece ser que, de hecho, hay un nombre de un sitio que intentan hacer el primer asentamiento, le llaman Puerto de Misa, porque hacen la primera misa allí donde pisan tierra firme, hacen una misa muy solemne. Bueno, cuando llevan ahí unos días, o llevan poco tiempo, los llaman asentamientos insanos. Es decir, no, repito, ¿por qué? Pues sobre todo por mosquitos, plagas, humedad, pantanos, no podían hacer prácticamente nada. Y entonces desisten de aquella zona y se van a asentar más al norte en un asentamiento que ya luego será más importante, ya cuajará en un futuro, que se llama Nombre de Dios, en Panamá. Esto luego aparece en muchos audios, ¿no? Creo recordar, es que ya no sé, no te recuerdo, pero cuando hablamos de Panamá, concretamente cómo encuentran el paso de un lado a otro, por el lugar más estrecho, es decir, por el istmo de Panamá, cómo ellos empiezan a fundar ciudades a un lado y a otro, Portobelo, Nombre de Dios, es decir, todas estas ciudades que nos van sonando, con lo que es ciudad de Panamá, el río Chagres. Recuerdo que es, digamos, el primer intento de canal de Panamá que se hace, porque evidentemente el paso del océano Atlántico al océano Pacífico, pues hay unos kilómetros. Te digo, el istmo de Panamá tiene unos kilómetros, que es un trayecto corto relativamente, aprovechan los ríos que pasan por allí para hacer transporte de materiales, es decir, pasar desde el Atlántico hacia el Pacífico, aprovechando el istmo de Panamá, que evidentemente hoy es el canal de Panamá actualmente. Bueno, entonces ya todos los españoles ya descubren esa franja estrechita de tierra y empiezan a darle utilidad o ver las posibilidades que tienen, para hacer, trasiegos cortos de material, para hacer astilleros en el otro lado. Es decir, ellas se dan cuenta de las posibilidades que tienen. Una vez que se descubrió, que aún no hemos llegado a esto, una vez que se descubrió que había un mar al otro lado, ahora mismo no se sabe que está el Pacífico al otro lado, ¿de acuerdo? Esta gente no sabe lo que les espera, es decir, ven un trozo de tierra, pero no saben que detrás de la cordillera van a encontrarse un gran océano. De momento no lo saben. Luego lo veremos cómo lo hace Núñez de Balboa. Pero de momento no nos adelantamos. Nos quedamos en que están asentándose en tierra firme, unos al sur, repito, Venezuela y Colombia actual, y otros más al oeste, hacia el norte, que es la actual Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras inclusive. Vale, pues claro, nos imaginamos la vida de esta gente y las penurias que pasan, porque se le empiezan a escasear alimentos, enfermedades desconocidas, el agotamiento en sí de estas gentes. Las tripulaciones mermaban constantemente y
lo que buscaban era buscar un asentamiento, que era lo que ellos buscaban, pero no lo consiguen. No lo consiguen, por la hostilidad de los indígenas, por la falta de salubridad y por su falta de condiciones que llevan aquellos barcos. Es decir, no llevan materiales prácticamente para sobrevivir, bueno, por supuesto. Y los constantes motines dentro de las tripulaciones, los constantes acosos a estos capitanes, ¿no?, que llevaban estas naves. Eso era terrorífico. Ahí se cuentan los motines por decenas. Pero poco a poco, bueno, pues se va consiguiendo, se van reconociendo zonas, esta gente que está navegando y están en la costa investigando dónde pueden hacer, ya digo, este primer asentamiento, pues poco a poco va a llegar y ya digo, vamos a hablar ya durante el siglo XVI de cuáles son las primeras ciudades de tierra firme que se van creando, que es una parte preciosa de la exploración de América, con los primeros asentamientos, las primeras poblaciones. A mí es una de las partes que más me gustan porque no quedan muchos restos de ellas, ¿no? Son asentamientos que se han perdido y bueno, todo lo que hay en las crónicas que se cuentan, pues a mí es una parte muy interesante, porque realmente es cuando esta gente, digamos, pone el pie en tierra firme y cuando realmente, bueno, se da el primer paso, el primer asentamiento, la primera base para ya proseguir luego las exploraciones que, como antes comentaba, harán estos famosos personajes como Pizarro y como Hernán Cortés, etcétera. Venga, pues ya hablamos de cómo se consiguen los primeros asentamientos, porque llegarán. Bueno, para conseguir las primeras, vamos a llamarlas ciudades, pero un poco pretencioso llamar ciudades aquello, pero bueno, vamos a llamarlos asentamientos, ¿no? Claro, la facilidad que tienen es que ya no parten de la península, como antes comentaba, sino parten de la española, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, van de la española a tierra firme, es decir, el trayecto es mucho más corto y las posibilidades suben porque, bueno, es más fácil hacerlo así. Las distancias son menores. Aunque estos primeros intentos, como hemos visto, han sido negativos, de Nicuesa y de Ojeda, poco a poco, como antes comentaba, bueno, realmente, aparte de que tenían que intentarlo, es que es su obligación. Es decir, el contrato que había firmado, las capitulaciones que habían firmado con la corona, eran que se les daba la prioridad de hacer asentamientos en tierra firme. Esa era su misión. Y el primer asentamiento va a llegar por fin en 1510. Va a ser, digamos, el primer asentamiento permanente en la costa occidental. Ya digo, en este momento ya se llama tierra firme. Ya estas tierras descubiertas ya tienen el nombre de tierra firme. Y el primer lugar que va a cuajar va a ser la ciudad o el pueblo o el asentamiento de Santa María la Antigua del Darién. Repito, el Darién, que también se conoce como Castilla de Oro. Bueno, pues esta ciudad cuaja porque Ojeda había dejado un grupo de soldados y expedicionarios en Urabá, en el Golfo de Urabá, y este primer núcleo que lleva a tener oficialmente título de ciudad. Bueno, en Santa María la Antigua del Darién ya no quedan restos de aquello, pero se situó en lo que es Colombia, prácticamente pegada a Panamá, es decir, pues en la zona que hemos hablado del Golfo de Urabá. Repito lo de la importancia de ver los mapas. Bueno, por ahí se consigue milagrosamente, bueno, cuajar un asentamiento, me imagino, con pactos con los indígenas, es decir, con mano izquierda, bueno, y me imagino que unos pequeños cultivos, asentando ganado, no me imagino cómo pudo ser aquello, pero al final esas gentes consiguen sobrevivir de una manera autónoma, es decir, eso es lo que llama un asentamiento, pues imagino que pescando, etcétera. Lo que podemos imaginar lo que tuvo que ser aquello, ¿no? Es imposible imaginarlo, pero bueno. Intentamos darle a esto una lógica, pues es muy difícil imaginarlo. Hay que pensar que desde Cristóbal Colón hubo muchos intentos de fundación de ciudades. Hay asentamientos, evidentemente, en la Española, evidentemente hay asentamientos, porque de ahí, pero solamente allí, en las primeras islas descubiertas por Colón. Hablamos antes de ese intento de Colón de un llamado Belén, que tampoco, bueno, que los nativos no dejan estar allí más que unos días. Hemos hablado de Nombre de Dios, que fundó Diego de Nicuesa, pero no llegan a cuajar, es decir, no son ciudades como tal. Alonso de Ojeda también casi consigue en un llamado Santa Cruz. Eso estaba en la zona de lo que hoy es Venezuela. Prácticamente duran meses. Es decir, logran asentarse, construyen una pequeña empalizada para defenderse de los nativos, y bueno, y si no los nativos va a ser pues tormentas, tempestades, enfermedades, es decir, normalmente duran apenas unos meses todos estos intentos de asentamiento. Hablamos también antes del famoso San Sebastián de Urabá, donde estaba Pizarro, donde fue herido Ojeda y dejó a Pizarro al mando, pero no cuajan, es decir, son asentamientos que construyen pequeñas chozas, pero no hay una infraestructura para ser autónomos, como ciudad, es decir, un asentamiento que pueda vivir por sí mismo. Pero por fin, ya digo, se consigue esta primera ciudad con título de ciudad, que es Santa María la Antigua del Darién. Santa María la Antigua del Darién, también el nombre tiene su tela, es precioso, ¿verdad?
son nombres que realmente, y además son muy desconocidos, Es decir, al fundar esta ciudad, Santa María la Antigua, ya hay una base, bueno, pues para empezar a explorar. Es decir, hay un sitio seguro donde regresar, que es lo importante. Es decir, que realmente ese era el problema y donde tener avituallamiento. Normalmente estos asentamientos, como este de Santa María, normalmente lo que están hechos normalmente en lugares donde las tribus son más pacíficas, es decir, más fáciles de dominar o más proclives al pacto. Muchas veces ya al pactar con los indígenas, estos ya daban, como ocurre en Santa María en este caso, ya no solamente que no te van a atacar, sino que además el intercambio de bienes entre unos y otros, lo que van a dar es que estos indios ya tenían una infraestructura de supervivencia, es decir, de alimentación, de cultivos, de ganadería, para intercambiar con los españoles, con lo cual, bueno, pues si estás en paz con ellos, evidentemente puedes vivir allí. Es decir, la infraestructura agrícola fundamentalmente se la dan los indígenas de esas zonas que van explorando. Resumiendo estas expediciones de Ojeda y Nicuesa, ahora hablaremos un poquito de los personajes muy por encima para ya cerrar este tema. Desde el punto de vista de expedición, con el objetivo que ellos llevaban de buscar asentamientos, fueron realmente un fracaso porque, primero, ni encontraron riquezas ni las recogieron, ni lograron hacer un número mínimo de ciudades fijas o ciudades seguras. Fundamentalmente esto fracasa por la hostilidad de los indígenas. Es el elemento que va a dificultar la misión de estos dos hombres. Fijaos que, por ejemplo, por una descripción, como te comentaba, de estos dos personajes, Alonso de Ojeda, nació en Cuenca. Bueno, Alonso de Ojeda ya estuvo en la toma de Granada con los Reyes Católicos. Fijaos que el personaje que estamos hablando acompañó a Cristóbal Colón en el segundo viaje. Y este Ojeda, nada más y nada menos, que participa en la fundación. Si os acordáis, cuando hablábamos en el audio de Colón, bueno, pues comentábamos que fundan una ciudad en la Española, la isla de la Española, que es la Isabela. Bueno, pues en la Isabela ya participa Alonso de Ojeda. Es la primera ciudad, digamos, que se asienta en esta isla. Digamos que los primeros asentamientos, ya hablando de asentamientos, el primer asentamiento, aunque desapareció, fue el fuerte, ¿te acordáis? El fuerte de la Navidad, que se hizo con los palos de la Santa María. Se hizo una empalizada, se llamó fuerte, y ese fuerte desapareció a la vuelta de Colón. Cuando vuelve allí no quedaba nadie. Se crea luego la Isabela, que hemos comentado ahora, y luego la tercer establecimiento fijo español en América va a ser Santo Tomás, el fuerte de Santo Tomás, que realmente fue alcaide Ojeda. Estamos hablando de personajes de una altura tremenda, no es Alonso de Ojeda que un tío llegaba por ahí a explorar, no, Alonso de Ojeda tenía unos antecedentes tremendos. De hecho, Alonso de Ojeda tras Colón, es el primer español que tiene permiso para conquistar y descubrir tierras en el Nuevo Mundo, después de Colón. Gobernó algunas zonas de lo que hoy es Venezuela, participó en batallas importantes contra los indígenas, que realmente, ya digo, antes repito que Ojeda estuvo en el viaje con Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Es Alonso de Ojeda el que pone el nombre a Venezuela, que también lo hemos comentado en un audio. Cuando ve las zonas de los indígenas donde viven, que están construidas sobre el agua, sobre zonas pantanosas, él lo relaciona con la Venecia que él conocía, y de Venecia viene pues este nombre de Venezuela. Alonso de Ojeda al final se casó con una indígena, a la que puso el nombre de Isabel, con ella tuvo 3 hijos. En fin, un personaje que también puedes leer sobre él, y no hay mucho escrito porque realmente no hay muchos datos, nos fiamos de las crónicas y poco más. Entonces, conviene saber sobre este personaje, Alonso de Ojeda. El otro hombre que fue a la otra zona, Diego de Nicuesa, fue a la zona de Castilla de Oro. Bueno, pues este era de Torredonjimeno, de Jaén. Tuvo muchos problemas, aunque su zona era en teoría más rica y más atractiva, tuvo muchos problemas, Nicuesa, muchos problemas. Fundó ese asentamiento de Nombre de Dios, que está muy cerca de lo que es el estrecho, de lo que es el canal de Panamá. Tuvo problemas con luego hablaremos de Núñez de Balboa y el descubrimiento del Pacífico, pero tuvo problemas con Núñez de Balboa. Repito, las pugnas entre estos hombres eran constantes. O sea, la codicia realmente estaba ahí, ¿no? Es así, ¿no? Eso no se puede negar. Entonces, los choques entre ellos eran constantes, absolutamente constantes, y mucho más a la distancia en la que estaban de cualquier control de la corona, ¿no? Luego hablaremos de Núñez de Balboa y veremos este caso. Cuando llega Nicuesa a pedirle cuentas a Núñez de Balboa en un momento determinado y desembarca, en la zona de lo que es Nueva Andalucía, Núñez de Balboa, le echa encima a los colonos, le echa encima a la gente, así que le obligan a embarcarse, le obligan a marcharse de allí. Y le embarcan en una nave que no estaba en buenas condiciones, con pocas provisiones. Esto ocurre en 1511, y le dicen que vuelva a Nombre de Dios, a la ciudad o al asentamiento o a la población o a lo que queremos llamarlo de Nombre de Dios. Pero durante el camino o durante la navegación, la nave es sorprendida por una gran tormenta y se hunde. Así que Diego de Nicuesa se ahoga en un naufragio en el Mar Caribe y nunca se encontraron sus restos. Fijaros la puna entre unos y otros. Es decir, Nicuesa muere ahogado en algún lugar del Caribe.
Ya digo, pues le expulsa a Nuño de Balboa Es que fijaos, eso ahora cuando hablamos de Nuño de Balboa, que es el siguiente punto del audio, lo vamos a ver. Al final Nuño de Balboa es reconocido como, por la Corona de Castilla, como primer gobernador y capitán general de la provincia de Darién. Darién o, repito, Castilla de Oro. De las dos maneras se la conoce. Bueno, pues hemos visto, recapitulando, hemos visto las dos expediciones que, bajo la organización y control de Fonseca desde la península, a Ojeda y Nicuesa, es decir, en la zona de Nueva Andalucía y la zona de Castilla de Oro o Darién. Ya se intentan los primeros asentamientos, se consigue un asentamiento en Castilla de Oro o Darién de Santa María la Antigua de Darién. Poco a poco son asentamientos muy pequeños, nombre de Dios, es decir, se empiezan a hacer asentamientos muy precarios, pero se empieza a conseguir. Esto luego será, digamos, las bases de las que luego no hablaremos cuando, repito, otros conquistadores exploren tierra adentro. Bueno, pues ya vamos a hablar de Vasco Nuño de Balboa. Vasco Nuño de Balboa, que realmente es un personaje que tiene importancia, mucha importancia por lo que consigue, pero realmente el personaje en sí, no tiene la información suficiente o el recorrido suficiente, que sea biológico, como para dedicarle un audio. Si no es adornado con todas estas cosas que ya hemos tocado, ¿no? El paso hacia el oeste, las especias, el descubrimiento del Pacífico, es decir, es muy importante lo que hizo Nuño de Balboa. Importantísimo, casi es universalmente importante. Pero realmente el personaje, como ahora veremos, pues no tiene mucho recorrido en cuanto a primero en vida, porque muere pronto, como ahora veremos, y mejor tocarlo en este audio, que creo que estamos condensando bien lo que es tierra firme, lo que es este momento, el paso entre el descubrimiento en sí del Caribe al paso a las exploraciones continentales importantes y luego al conocimiento del Pacífico, que eso lo vimos en el audio del Pacífico. Creo que es fundamental hablar de esta época, de este proceso, para completar cómo se exploró América. Hablamos enseguida ya de Vasco Nuño de Balboa. ¿Os había dicho que esta maravillosa música es de Ignacio Núñez? Bueno, por si acaso. Vasco Núñez de Balboa nace en Jerez de los Caballeros. Parece ser que nace en 1000
1475, pero no se sabe con exactitud. Era un hombre pobre, aunque bueno, su familia era pues una familia hidalga, pero bueno, no una familia rica especialmente. Empezó a trabajar muy joven como criado en una familia importante de la zona, y ahí se le educa pues en sus modales, en letras, es decir, sabe leer y escribir. También se le adiestra en el manejo de las armas, como era casi una perceptiva en aquella época. Y a final de siglo, en el año 1500, va a Sevilla y se enrola en la expedición organizada por Rodrigo de Bastidas. Estamos hablando de expediciones que son paralelas a las expediciones de Colón. Rodrigo de Bastidas, acompañado de Juan de la Cosa, cartografiando. Fijaos, todo esto es si se ve todo en conjunto, uno entiende más o menos la cuestión. Y Núñez de Balboa se enrola en esta expedición. Como te comentamos, también recorren la costa de Venezuela y Colombia. Y se internan en una parte también de la costa atlántica de Panamá, de la actual Panamá. Después de estas esta singladura, la primera, los barcos muy deteriorados intentan llegar a la Española para refugiarse, llegan a naufragar muy cerca de la isla, aunque muchos se salvan, incluido por supuesto Núñez de Balboa, como estamos hablando, y allí participa un poco en la conquista definitiva de la isla de Santo Domingo. Fijaos que en la Española, porque aunque había asentamientos fijos y donde estas expediciones ya salían o tenían cobijo, pero en este momento que estamos hablando, hemos retrocedido unos años atrás para hablar de Núñez de Balboa, la isla de Santo Domingo no está conquistada definitivamente. Hay tribus aún que son hostiles. Ahí está el gobernador Obando, que hablábamos, creo, ya no lo sé, creo recordar, seguro hemos hablado creo en el audio de Colón. Núñez de Balboa destaca ante el Obando y parece que ya tiene un premio en cuanto a unas tierras, una serie de concesiones que tiene la isla de la Española. Parece que crea un negocio de granjas de cerdos. Aquello le va mal. Se endeuda con los prestamistas que ya había allí, evidentemente. Esos son los primeros en llegar a estos sitios. Se endeuda y para no pagar la deuda se mete en ese barril, supuestamente barril, unos hablan de barril, otros de velas, y se embarca en la flota de Enciso que iba a socorrer a Ojeda, como antes hemos hablado. Tuvo suerte de que una vez que fue descubierto, pues no le dejaron en cualquier islote. Ya repitiendo lo que antes hemos hablado, pues llegan a la zona de lo que es Colombia, ¿no? La zona de Cartagena, donde está San Agustín. Ahí conoce a Pizarro. Ojeda ya estaba herido, había salido hacia la Española. Se dan cuenta que ese intento de poblar aquello con esa ciudad de San Sebastián es imposible, es decir, tienen que desistir. Y es Núñez de Balboa el que da la información de esas zonas que él conocía, que podían ser mucho más fáciles, mucho más aptas para un posible asentamiento. Pues esta propuesta de cambio de asentamiento de Núñez de Balboa, pues la toman en consideración tanto Enciso como Pizarro. Van a buscar otro asentamiento. Dejan en San Sebastián. San Sebastián de Urabá, que repito, no es una ciudad, son 4 chozas a 65 hombres, y el resto de gente, pues sigue a Balboa para ver dónde les lleva. Y muy cerquita, efectivamente, había una zona que podía ser idónea para un asentamiento. Combaten con los indígenas de la zona, porque evidentemente cada movimiento eran atacados, en una zona, como ya digo, muy hostil. Creen que aquella zona es posible asentarse y llaman a los que han quedado en San Sebastián para que se unan a ellos y abandonen San Sebastián. Es decir, abandonan San Sebastián. Y esta es la ciudad, la que hemos hablado, que es Nuestra Señora la Antigua de Darién. Aquí es donde, gracias a Núñez de Balboa, se produce el primer asentamiento en tierra firme con cierta seriedad. Es decir, que luego, al muy poco tiempo, consiguió el título de ciudad. Este Enciso, que fue el que fue a ayudar a Ojeda, el herido, el que hemos hablado antes, parece que su comportamiento con la gente, su manera de ejercer el gobierno, el mando, pues era bastante, poco amigable. Prohíbe a la gente comerciar con oro, da una serie de prohibiciones, que enseguida empiezan a crearle enemigos. Núñez de Balboa aprovecha la situación, pues para esta debilidad de Enciso, y pide la creación de un cabildo, es decir, de una ciudad fuera de la jurisdicción, porque era una zona que no estaba bajo el mando de Enciso, es decir, era una zona que no le correspondía a Ojeda, y entonces es una zona que, digamos, casi en tierra de nadie, y dice, que él no tiene jurisdicción. Entonces se hace una votación, se crea un cabildo, digamos, un concejo, digamos, un municipio, como queremos llamarlo hoy, y él es elegido alcalde de ese municipio. Vasco Núñez de Balboa, junto con otro hombre que se llama Benito Palazuelos. Los dos son elegidos alcaldes de ese cabildo. Es decir, le hacen la jugada a Enciso y enseguida toma el mando de aquella gente, la responsabilidad Vasco Núñez de Balboa junto con esta otra persona. Vemos como otros son tramas, intrigas, aprovechamiento de situaciones, de leyes, de privilegios, todo para llegar al mando, al poder, y la ambición de estos hombres era clara, evidentemente. Es uno de los elementos que son claves en la exploración y conquista del Nuevo Mundo. Pues ahí tenemos a Vasco Núñez de Balboa, personaje importante, y el que vamos a dedicar un poquito más de tiempo, gobernando la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. La va a gobernar entre 1510 y 1514.
Uno de los factores, y siempre se le ha reconocido a Núñez de Balboa como importantes en su carrera y que avalan un poco su importancia, es la facilidad que tenía para someter con pactos a los pueblos indígenas. Es decir, una persona con facilidad de pactar, facilidad de convencer a aquellas gentes, de tratados de paz y de colaboración. Muchas veces luchando contra tribus enemigas, como hizo, ¿acordáis? Hernán Cortés, en el audio de Hernán Cortés. Pues una cosa parecida. Es decir, el caso era buscar la mayor estabilidad posible, de cara a hacer estos asentamientos o bases de cara a un futuro. De cara a un futuro y, evidentemente, al enriquecimiento personal, que, como antes hemos comentado hace un momento, es un tema obvio y que no podemos nunca perder de vista. Bueno, pues en 1513 es cuando realiza la expedición para descubrir un supuesto mar del sur que alguien le había contado que existía en algún sitio. Es decir, que hay otro mar al otro lado de unas cordilleras, lo que evidentemente es el Océano Pacífico, que hemos hablado muchas veces. Bueno, es en este año cuando comienza Núñez de Balboa a pensarlo, en acercarse por allí e intentar descubrir este mar del que había oído hablar a los indígenas. Bueno, unos años antes se ha producido ya lo que antes hablamos del conflicto entre Nicuesa y Núñez de Balboa. Es decir, Nicuesa, que está buscando sus exploraciones, sus historias por el norte, zona de Nicaragua, zona casi ya de Honduras, tiene un revés grande en cuanto, se le hunden barcos, se le muere tripulación y se ve en un momento, vuelve a Santa María del Darién, donde está Núñez de Balboa, y le reclama que es él el que tiene aquella zona a su cargo y que hace allí. Bueno, aquí está el problema. Núñez de Balboa se niega a aceptar la jurisdicción de Nicuesa y le dice a Núñez de Balboa que si quiere ir a protestar, que se vaya a la española y allí que proteste y que pida y que exija sus derechos. De hecho, lo que ocurre es que le dan una nave en bastante malas condiciones. Nicuesa creo que se encarga con 15 o 20 personas. Esta nave que estaba condenada al naufraga, y como antes comentábamos, murió Nicuesa en el Caribe. Es decir, esto ya lo hemos hablado antes. Pero todo es provocado por un conflicto, con un enfrentamiento con Vasco Núñez de Balboa. Seguidamente, ¿qué hace Núñez de Balboa? Instiga a la gente de esta primera población, ¿no?, de Santa María, para que al otro hombre, a Enciso, que es el que estaba con él en ese momento, echa a la gente encima de Enciso, le hacen un proceso judicial a Enciso. Núñez de Balboa en ese momento, imaginaos, imparable. Ya digo, lo que es la ambición, ¿no?, de estos hombres. Esto ocurre un mes después de haber echado a Nicuesa. Fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que Enciso le manda a la española, pero va con varios amigos suyos que van a testificar a favor de Núñez de Balboa. En ese momento está de virrey Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, estaba en la española. Y llegan allí a la española, entonces se hace una especie de un juicio a distancia, ¿no?, y a ver qué había pasado allí. Pero Diego Colón reconoce a Balboa como gobernador interino del Darién, de Castilla de Oro. Evidentemente el que tenía los derechos era Enciso, pero fijaos que son las jurisdicciones, ¿no?, y la falta de una existencia legal clara. O sea, más o menos es que estamos muy lejos de la península. Estamos hablando de distancias enormes, de cambios enormes. No había documentación. Estamos hablando de principios del siglo XVI y ya digo, esto se producía porque no había una garantía prácticamente de nada. Bueno, pues este Enciso, pues evidentemente se encuentra con Balboa y también, pues prácticamente, pues le arruina, ¿no?, su futuro. Pero se reconoce a Núñez de Balboa como gobernador de aquella zona. De hecho, luego hubo una cédula real de Rey Fernando que reconoce a Núñez de Balboa, que creo que antes hemos hablado de ello. Es decir, Núñez de Balboa era un personaje, ¿eh? El que iba metido en un barril tenía su miga, ¿eh? Huyó por deudas, cuidado, ¿eh? En este momento, Núñez de Balboa es la máxima autoridad de la provincia del Darién o de Castilla de Oro. Ahora mismo esta es la situación. Diego Colón es virrey en la española y tenemos a Núñez de Balboa pues gobernando aquello poco a sus anchas. Repito, y ahora cuando ya tiene esto estabilizado, ha sido reconocido, y es cuando dice, ahora me voy a ver qué me encuentro. Y se mete en la zona de lo que es Panamá hacia el interior, buscando aquello que le habían contado que existía al otro lado, es decir, un supuesto mar. No olvidemos que la obsesión de esta gente era buscar el oeste, Asia, un paso. Entonces, que hubiera un mar grande, que ellos no sabían si era un mar, era un lago, evidentemente no lo sabían. Habían escuchado a los indígenas hablar de aquello, pero no se pueden imaginarle, evidentemente, lo que se iban a encontrar. Recopila información ya no solamente de los indígenas, sino hay dos náufragos del barco de Nicuesa, hay dos náufragos, vuelven a Santa María y cuentan lo que han visto.
Es decir, cuentan que hay una zona con riquezas, es decir, hay dos náufragos que dan información y es lo que ya, digamos, catapulta a Núñez de Balboa a recorrer aquella zona. Balboa va pactando con todas las tribus que se van encontrando, es decir, es un arte que tiene realmente innato. Pacta con caciques, de hecho recibe una de las hijas de un cacique como su amante. Este cacique además él le bautiza como Fernando, o sea, los va cristianizando según va avanzando. Esto es ya no vamos aquí a entrar en detalles porque esto lo hemos visto en más audios, pero fijaos como es una constante, ¿no? La unión de esta ambición de riqueza con este espíritu religioso de estos conquistadores, con este espíritu, digamos, que viene de la Reconquista realmente. Esta gente vivió la toma de Granada, muchos de ellos. Es decir, que estamos hablando de unos personajes que tienen un pasado pues muy concreto y que no hay que perderlo de vista a la hora de intentarse meter en su cabeza, ¿no? La labor de Núñez de Balboa en esta ciudad es muy importante. Realmente ya trazó una serie de una estructura urbana, ¿no? Se trazaron calles más o menos lógicas, se construyeron casas mucho más duraderas, se empieza a cultivar maíz. Es decir, no solamente está pensando en el descubrimiento y en la conspiración contra los que le van llegando por ahí, sino que realmente la ciudad de Santa María la Antigua del Darién empieza a tener una esencia de ciudad importante gracias a Vasco Núñez de Balboa. Bueno, tenemos ya a Núñez de Balboa buscando en Panamá el paso hacia el oeste y a ese supuesto mar que le habían comentado. El supuesto mar y esa supuesta zona donde el oro casi salía del suelo. En este paso, de Fernando, ¿os acordáis? Este cacique que le bautizó Fernando Núñez de Balboa, le dice que le va a seguir apoyando si hace enemigo a un enemigo suyo, es decir, a otro cacique, le dice a Núñez de Balboa que le está atacando y que le ataque. Y seguirán el pacto entre los dos, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto de siempre, ¿no? Bueno, pues cuando llega Núñez de Balboa a ver al supuesto enemigo de este cacique, para atacarle y para cumplir con el pacto, resulta que le recibe bien, los agasaja, les dan comida, les dan bebida, les dan regalos, les da esclavos, piezas de oro. Bueno, el oro, por visto, aquello era un escándalo, y Balboa no le ataca y dice, esto es una maravilla. Entonces Balboa se alía con este cacique. Claro, esto es todo una política fácil, evidentemente, como estáis viendo, pero bueno, era gente que lo que daríamos, ¿no? Por ver, por un agujero, ver un poco de lo que ahí pasó. Pero esta gente cómo hablaba con los indios, cómo si tenían traductores, tenían intérpretes, cómo hablaban entre ellos, cómo iban vestidos, qué comían. Yo, daría, no sé, por ver por un agujerito a Núñez de Balboa en ese momento, ¿no? Ahí en Panamá. Esta parte de la historia es impresionante, ¿no? Estos 4 chalaos, porque eran 4 chalaos, realmente no eran número suficiente. ¿Cómo hicieron lo que hicieron? Realmente es una aventura universal. Bueno, pues aquí es cuando ya Núñez de Balboa se da cuenta que hay un mar al otro lado. Es decir, el hijo de este cacique, este nuevo cacique con el que ha pactado Núñez de Balboa, parece que están peleando los soldados por el oro. Bueno, aquello ya digo. O sea, hay una trifulca entre soldados de Balboa por 4 pepitas de oro. Y entonces el hijo del cacique dice, ¿por qué os peleáis tanto si en las tierras de no sé dónde abunda el oro? Y además allí está yendo hacia la otra mar. Habla de la otra mar, del oro, y dice, y está hacia el sur. Bueno, ya Balboa ya habla del Mar del Sur, ya se mete en la cabeza del Mar del Sur. El término Mar del Sur, y algunos me lo habéis preguntado, algún comentario he visto en algún sitio, lo de la Mar del Sur. Dice, ¿por qué es Mar del Sur? Nosotros vemos el Atlántico al este y el Pacífico al oeste. Entonces, si nosotros vemos esa franja que es América como una partición entre los dos océanos, realmente sería el Mar del Oeste, ¿no? El Atlántico al este y el supuesto Pacífico, el mar sería el Mar del Oeste, no el Mar del Sur. ¿Por qué se produce esto? Porque si os fijáis, Panamá, si veis los mapas, Panamá está en una disposición horizontal, en una línea oeste-este o oeste-oeste. Es decir, cuando uno cruza Panamá, cruza hacia el sur, si veis un mapa. Esta disposición, ¿no? que tiene Panamá es lo que hace que a los españoles digan que es el Mar del Sur. Realmente ellos cuando cruzaron Panamá de lado a lado iban de norte a sur. No iban de este a oeste. Lo digo porque el mapa lo podéis ver. Le digo que es geografía básica, pero bueno, lo comento por eso, porque realmente uno se explica y dice, ¿por qué le llaman Mar del Sur? Le llaman Mar del Sur porque realmente lo cruzaron en Panamá y en Panamá se cruza de norte a sur. Luego ya evidentemente el Pacífico se abre hacia el oeste, como todos sabéis, pero el cruce primero, es decir, el descubrimiento de ese mar era orientación sur. Bueno, pues aquí ya se sabe que hay un mar al otro lado, es decir, ya hay una cierta certeza. Y repito, la búsqueda del paso hacia el oeste, hacia la Asia de las especias, era algo que tenía esta gente en la cabeza. Es decir, esto no se ha olvidado.
a pesar de estos asentamientos, a pesar de esta nueva política, te digo, de colonización o de asentamiento en tierra firme. Así que, bueno, Núñez de Balboa regresa a la ciudad de Santa María, envía emisarios al virrey Diego Colón, repito, hijo de Cristóbal Colón, y le dan las noticias, es decir, no son tontos, y él procura guardarse las espaldas y decir que hay un posible mar del sur que hay que investigar, y le piden unos refuerzos de hombres, de armas, es decir, le entrega además, cuando manda a estos emisarios para informarles de esto y pedirle permiso, le manda su quinto real, es decir, los botines, el quinto de los botines logrados hasta entonces, que era una cantidad, una riqueza inmensa. Nos ponemos, repito, en la zona y en la dificultad de comunicaciones y en las tremendas catástrofes humanas que existían entonces, es decir, en naufragios, enfermedades. Uno mandaba un emisario, pero no tenía ninguna seguridad de que ese emisario pudiera llegar, ni siquiera, bueno, ni por asomo, ¿no? ¿Qué hace Balboa? Ya a partir, ya se le ha metido en la cabeza ir al Mar del Sur. Ya lo sabe que existe un Mar del Sur o un supuesto Mar del Sur, pero ya tiene una cierta certeza de que aquello existe y ya empieza a organizar una expedición realmente en serio. Bueno, es que además aquí empiezan a oírse hablar de mitos, ¿no? Que luego pues serán el famoso El Dorado, ¿no? El famoso El Dorado, al que muchas veces he querido dedicar un audio que puede ser interesante, esa búsqueda de esa ciudad legendaria de oro, ¿no? Que tanta gente buscó hasta muy avanzados el siglo XVII, incluso el siglo XVIII, ¿eh? Bueno, aquí ya oye hablar de unas ciudades míticas que tenían oro, ya digo, bueno, prácticamente colgaba de los árboles, además, ya digo, de esta Mar del Sur. Y ya llegan unos refuerzos mandados por Colón. Y ya nos vamos hacia el descubrimiento, lo que va a ser el descubrimiento del Océano Pacífico. Bueno, Núñez de Balboa parte de Santa María la Antigua del Darién en septiembre de 1513 con 190 hombres. Es decir, el itinerario que va a seguir es cruzar Panamá desde el norte a sur, lo que antes hemos comentado. Entonces avanza, digamos, por mar un tramo, deja un asentamiento de desembarque, deja un asentamiento en una parte de hombres y entonces parte hacia el supuesto Mar del Sur con menos de 100 soldados. 100 soldados y parece que iban 2 sacerdotes con él. Le acompaña, importante, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro va en esta expedición de Núñez de Balboa. Lo digo porque ha sido un poquito el origen de tocar este tema. Al leer a Pizarro, ya digo, repito otra vez que ha sido el que me ha llevado a tocar este tema de una manera apartada. Bueno, digo, porque creo que daba para un audio, de hecho está dando. Repito, esta conquista, este asentamiento en tierra firme. Entonces Núñez de Balboa sale con ese centenar de hombres, bueno, pues a ver qué se encuentra, a ver si es cierto esto que le han contado. Bueno, el viaje que dura, no recuerdo, más o menos un mes, constantes combates con los indios, pactos. Es decir, el viaje es una auténtica guerra constante, ¿no? contra los indios y contra los elementos. Así fue contra las fiebres, contra el hambre, contra la sed. Fijaos lo que estamos hablando, una zona casi selvática, ¿no? Con estos hombres por allí, realmente es impresionante. A mitad de camino deja otro asentamiento, me imagino que para cubrir una posible retirada, o bueno, evidentemente no era tonto, y al final sale con 65 soldados y un cura hacia la última etapa del descubrimiento de este Mar del Sur. Ya digo que luego podéis vosotros buscar mucha bibliografía sobre el asunto y podéis investigar. La mañana del 25 de septiembre de 1513, al amanecer a las 6 de la mañana, bueno, pues empiezan a subir este pequeño grupo de tropas hacia la cima de esa cordillera, desde donde le habían dicho que se podía ver ese mar, ese supuesto mar. Bueno, en unas 4 o 5 horas logra subir hacia esta cordillera y sobre las 10 de la mañana manda una avanzadilla de guías y parece que alguien le avisa de que están viendo al lado pues una masa de agua. Balboa ordena pararse a su expedición y sube solo porque quería ser el primer español que viera esa supuesta Mar del Sur. Él quería ser el que lo viera. Entonces llega a la montaña y ahí encuentra efectivamente Núñez de Balboa el Océano Pacífico, la Mar del Sur, como lo queramos llamar. Realmente el momento es ya digo, lo hemos nombrado en algún audio más, lo recuerdo, es tremendo, ¿no? Ese momento de que la humanidad descubre un nuevo océano. No es solamente Núñez de Balboa, es que es un descubrimiento para la humanidad. Va a cambiar, como hemos hablado en otros audios, el concepto económico posteriormente de todo. Es decir, el descubrimiento del Pacífico es y el que luego se llamaría el lago español, ¿no? Que
La verdad es que es maravilloso, ¿no? Esta parte de nuestra historia. Y bueno, pues ahí está Nuño de Balboa. Te digo, el que llegó escondido en un barril, ¿no? Es muy, muy curioso todo esto. Entonces, llevaba un escribano entre los soldados de la expedición. Era un soldado que era escribano, Andrés de Valderrábano, que gracias a esta gente conocemos todo esto, es decir, esto nadie se lo ha inventado. Entonces, textualmente dice este escribano, dice: y en martes 25 de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en la delantera de todos los que llevaba por un monte raso, vido desde encima de la cumbre de la mar del sur antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban. Bueno, en el castellano es maravilloso. Una vez que él ve aquello, llama al resto de sus hombres, incluido Pizarro. Entonces, la historia de Pizarro es que es tremenda. Bueno, pues bajan la cordillera y van a tomar posesión en nombre de la corona de aquel descubrimiento. Parece que amontona una serie de piedras, corta ramas a los árboles, hace cruces, graban algunos troncos cruces con el nombre de rey Fernando. Entonces ya había muerto Isabel la Católica, de la reina Doña Juana, la Juana de Castilla. Es decir, hace un ceremonial, ¿no?, de descubrimiento ante lo que realmente es que era importantísimo, porque aquello evidentemente él ya sabía que no era un lago, por lo menos a simple vista parecía una inmensidad de agua, ¿no? Entonces firman todos los españoles que están allí, el escribano toma nota, van firmando uno a uno lo que están viendo, son 67 firmas las que se registran. El primero era Balboa, lógicamente, y luego firma el clérigo del sacerdote que iba en la expedición, y el tercero que firma es Francisco Pizarro. Bueno, pues era el 29 de septiembre de 1513, prepara una ceremonia para tomar posesión de aquello, selecciona a 26 hombres concretamente, y con ellos ya se acerca hasta la orilla del mar para tomar posesión de aquel mar del sur. Llevan un estandarte con la Virgen, llevan las armas de Castilla en los pendones, es decir, imaginaos el acto de 26 tíos allí en un lugar que en el Pacífico, o sea, es que cuando no se sabía ni qué era aquello, ¿no? Ellos no sabían, no tenían ni la más remota idea de lo que han descubierto. Habla el cronista que eran las 2 de la tarde y cuando iba a hacer el acto de toma de posesión de aquello, ¿no?, en nombre de la corona, bueno, parece que la marea era baja y aquello era un barrizal. Y Balboa dice: no, esto no puede ser, esto tiene que ser con el mar en condiciones, no me puedo meter aquí en el barro. Entonces pospone la ceremonia. Fijaos lo que es, lo que hoy se llamaría casi postureo, ¿no? Balboa pospone para que aquello esté en condiciones para poderlo hacer en plan bien, ¿no? Entonces se sientan un rato en la playa, esperar a que suba la marea, desaparezca el barro y lo hagan pues como tiene que ser. Entonces, cuando aquello está en condiciones, pues empieza la sesión de toma de posesión. Entonces este escribano toma nota y escribe lo siguiente, dice: llegó Balboa a la ribera a la hora de vísperas y el agua era menguante, y sentáronse él y los que con él fueron y estuvieron esperando que el agua creciese, porque de bajamar había mucha lama en mala entrada, y estando así, sentados, creció la mar a vista de todos mucho y con gran ímpetu. Es decir, sube la marea. Bueno, el decorado está perfecto para hacer la toma de posesión. Parece que el Nuño Balboa se pone su coraza, pone su casco, coge el estandarte en una mano, la espada en otra, y se mete en el agua hasta las rodillas, ya digo, bastante postureo, y lo hace así, porque realmente lo exigía la situación, y empieza a recitar una serie de cuestiones mientras está dentro del agua. De hecho, según un escribano, dice Balboa, mientras está allí tomando la posesión del Pacífico: vivan los muy altos y poderosos señores reyes don Fernando y doña Juana, reyes de Castilla, de León y de Aragón, en cuyo nombre y por la corona real de Castilla tomo e aprendo la posesión real y corporal actualmente de estas mares y tierras costas puertos e islas australes. La verdad es que es precioso, ¿eh? O sea, hay que imaginárselo, y la verdad que es un momento cumbre. Bueno, ordena al escribano dar fe del acto. Ya digo, escribe todos los nombres de todos los presentes, lo que antes hemos comentado, y entonces es el momento en que los testigos, esto me parece precioso, ¿no?, los testigos de este acto prueban el agua y dicen que es salada. Es un mar salado, no es un lago. Este momento es precioso, o sea, como delante del escribano y todos, digamos, como dando fe de, a que luego no haya tergiversaciones, que es un mar, hemos descubierto un mar porque es salado. El momento para mí más bonito, ¿no?, cuando los testigos beben agua o prueban el agua del mar para testificar que es salado. Es que la verdad es que son cosas que son muy básicas y muy, parece que son previsibles, pero realmente no dejan de ser curiosas, ¿no? Como esta gente se regía sus comportamientos. Lo último que hace Balboa es entrar en el agua, a su espada da unos espadazos en el agua y sale del agua, y con un puñal pues graba en un árbol 3 cruces en el nombre de la Santísima Trinidad. Es decir, los que le acompañan, imaginaos lo que es lo que es un acto de esta importancia.
Pero claro, aquí es cuando yo me acuerdo del Núñez de Balboa que llegó en un barril. Es que, si os fijáis, con esa, yo digo, esa solemnidad, ¿no? De Vasco Núñez de Balboa, con su espada dando el agua, haciendo cruces y recitando y tomando posesión del tal, y resulta que, imaginaos a este hombre que había llegado metido en un barril. O sea, realmente son humanos, ¿no? Es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Que tampoco no es desmitificarlos ni echar agua al vino, sino que es que hay que verlos como hombres. Es decir, y meterse. Es más fácil entender a estos hombres así que si lo vemos como en su pedestal de héroes y invencibles, ¿no? Pues era gente que había salido de la península buscando pues una mejor vida y bueno, y un enriquecimiento y un futuro, evidentemente. Es que no se puede entender de otra forma. Además, hay que recordar que la península ibérica realmente eran mucha gente que venían de Andalucía, venían de muchos extremeños. Estas zonas eran zonas muy áridas, la vida muy complicada, a lo mejor un tiempo de sequía o de malas o de enfermedades o de pestes o lo que surgiera. Realmente esta gente los destrozaba y buscaban salida, pues realmente muchos, la mayoría se quedaron allí, es decir, murieron con un flechazo en un naufragio o con unas fiebres. Era ir a casi a una muerte casi segura, pero allá iban. Entonces, bueno, hay que entenderlo así, ¿no? Hay que entenderlo así. Pero en el fondo, lo que digo, el del barril, ¿no? El Núñez de Balboa, pues eso, pues es un hombre, ¿no? Y tiene su punto de eso, como digo, de buscavidas. Hay un tema ahí que, es una simple curiosidad, que esta gente cuando inician el regreso topan con una tribu de indígenas, entonces hay un intercambio tal, lo de siempre. Entonces hay un momento que esto lo escriben los cronistas, como ofrecimiento los indígenas les mandan unos buceadores al mar y sacan unas cestas grandes con ostras. Entonces se las ofrecen a los españoles que no conocían lo que era aquello. Entonces, claro, los españoles lo que creen es que le están regalando perlas. Entonces, los soldados españoles empiezan a abrirlas con rapidez para buscar la perla aquí dentro. Cuando se dan cuenta, las abren y no hay perla. Y como los indígenas empiezan a comerse las ostras crudas como un manjar. Claro, imaginaos lo que es pues, el choque de culturas y lo que es. Se quedaron con la cara a cuadro diciendo ¿dónde están las perlas? ¿No? Y además os coméis lo que hay dentro, que para ellos era algo que era, una guarrería, ¿no? Imaginaos lo que es la cultura y las costumbres. Bueno, después de esta pequeña anécdota, dejamos en que volvían hacia Santa María la Antigua. Todo este proceso que hemos relatado hasta ahora, más o menos dura un poco más de un mes. El camino de vuelta es por un camino distinto para intentar, por nuevos descubrimientos o descubrir algo que pueda ser interesante. Ya los hombres están muy cansados, muchos enfermos. De hecho, parece que Núñez de Balboa ya viaja en los últimos tramos en una hamaca porque iba enfermo con fiebres. Y ya llegan por fin a Santa María la Antigua del Darién. Parece que llegan ya en enero. El balance. Habían descubierto la Mar del Sur, que era un descubrimiento para ellos. Ellos no sabían lo que habían descubierto realmente, la importancia de lo que habían descubierto, pero lo intuían, pero evidentemente no era ni mucho menos lo que podían pensar. Llevan un enorme botín de oro y perlas, y lo más importante, no habían tenido ni una sola baja. Los mismos que salieron de Santa María volvieron después de haber descubierto el Pacífico. Bueno, pues este es un poco el descubrimiento del Pacífico, que hemos dado hoy un poquito más de profundidad, que ya digo que lo habíamos tratado en otros audios. Y bueno, creo que es bonito centrarnos y para luego seguir avanzando en otros capítulos posteriores. Bueno, pues hacemos una pausita y seguimos hablando de tierra firme. Bueno, pues aquí empiezan ya un poco los problemas para Vasco Núñez de Balboa. Una vez que ha descubierto la Mar del Sur, está en Santa María, ha comunicado a la española su descubrimiento, ha mandado un enlace donde comunica todo, paga su quinto real de las riquezas que ha adquirido, es decir, lo legalmente establecido, pero ya le llegan unas noticias, uno de estos trasiegos de mensajeros, que la nave que envió con el quinto real, después de este viaje, había naufragado y Enciso, al que él había ultrajado de alguna forma ya anteriormente, estaba malmetiendo contra el Núñez de Balboa. Es decir, a sus espaldas, como antes hablamos, las intrigas, si tú intrigas, van a intrigar contra ti, y este es el caso de Núñez de Balboa. Entonces ahora le están devolviendo la pelota. Tal es el caso que nombran como gobernador, le quitan, ya no es el gobernador del Darién, sino que nombran a un personaje que también es muy importante, Pedro Arias de Ávila. Pedro Arias de Ávila, muy importante porque si leéis sobre esto lo encontraréis en muchas crónicas y en muchos libros y muy nombrado.
Pedro Arias Dávila, que va a venir hacia la Española con una gran flota para fortalecer estos asentamientos, con 2.000 personas para realizar asentamientos. Este Pedro Arias de Ávila se le ha conocido históricamente como Pedrarias. Ahí se comprime en el nombre y apellido, y Pedro Arias se convierte en Pedrarias, y así como se le nombra, o le nombraremos a partir de ahora, Pedrarias. Vasco Nuño de Balboa ya empieza a verse un poco, la cuerda floja. Entonces lo que hace es mandar al rey a la península, directamente, una embarcación con noticias de su descubrimiento del Mar del Sur. Me manda mapas, manda cartografía, es decir, le demuestra que realmente existe, empieza un poco a protegerse porque ve que puede estar en la cuerda floja. Le manda el quinto real al rey y una petición para que se le nombre gobernador de la Mar del Sur. Bueno, esta es la situación, compleja. Como veis, las intrigas van y vienen. Bueno, en total, que Pedrarias llega por fin a Santa María. Este nuevo gobernador que había sido nombrado para Darién o Castilla de Oro, y sustituir a Núñez de Balboa, llega en junio de 1514, llega con 17 buques y unos 2.000 civiles colonos. Pues lleva de todo, funcionarios, llevan, agricultores, artesanos, etcétera, para ya asentar por fin esa ciudad, que de hecho va a ser la primera ciudad reconocida como tal. Santa María del Darién hablan los cronistas que tenía unas 200 casas hechas de paja, tablas y barro, en las que vivían 500 españoles y 1.500 indios al servicio de los españoles. Claro, llega esta gente con 2.000 personas y no tienen dónde meterlos. En fin, la verdad que es un pequeño desastre. Realmente las condiciones no eran las óptimas, como veis. Claro, Pedrarias llega allí, pues en plan jefe, le pide a Balboa, que ya él es el gobernador, le pide que le informe cómo es aquello, qué tribus hay, qué tribus son amigas, qué posibilidades hay de supervivencia. En fin, parece que tiene un intercambio de información, o un relevo. Entonces aquí ya, se le abre, por supuesto, un juicio de residencia a Balboa. El juicio de residencia era cuando alguien era cesado de su cargo, se le hacía un juicio de residencia a todos, lo hubieran hecho bien o mal. En este juicio de residencia se evalúa qué han hecho durante su mandato. Es decir, se releva a cualquier gobernador, ya digo, por muy bueno que hubiera sido, se le habría este juicio de residencia para evaluar cómo fue su mandato. Hay testigos, hay gente que pueda en ese momento aducir sus protestas. De esto hemos hablado en un audio también. Realmente, es una costumbre, para ser de la época que estamos hablando, bastante sana. Entonces, en este juicio de residencia, cuando aprovechan sus enemigos ya para meter toda la porquería posible sobre Núñez de Balboa, se abre una pesquisa sobre su qué hizo, qué ha hecho durante su mandato. Es decir, Núñez de Balboa está absolutamente contra las cuerdas. En fin, mientras esto se va produciendo, este Pedrarias ya es gobernador del Darién, está en Santa María, con la población de Arimo ya tenía 500 que había, más 2.000 que han llegado, son 2.500 españoles, y no pueden subsistir allí. Entonces lo que hace Pedrarias es mandar a mucha de esta gente, mandarla a campañas contra territorios indígenas, porque realmente por sacarlo de allí, es decir, y a ver si hay minas de oro, y ya digo, por liberar la ciudad de tanta gente. Y cuando esta gente vuelve, traen unos botines tremendos, pero ¿a costa de qué? De violencia contra la población indígena. Fundamentalmente es cuando se produce ese proceso, cuando está Pedrarias allí, este Pedro Arias de Ávila. Las crónicas cuentan que fue su violencia, ¿no? Y su contundencia con los naturales, con los indios naturales, era tremenda. De hecho, crean una serie de enemistades, ¿no? que rompe ese statu quo que había conseguido Vasco Núñez de Balboa. Aunque el gobernador era Pedrarias, le llega el nombramiento, estando allí Pedrarias, le llega el nombramiento de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Coiba. Es decir, no es el gobernador del Darién, pero es un personaje que va a quedar sujeto a la disciplina de Pedrarias, pero con prestigio. Es decir, Vasco Núñez de Balboa salva en este momento la cara. Lo que pasa es que Pedrarias ya le marca mucho su cuota de poder, es decir, vale, tú eres adelantado del Mar del Sur, lo que tú quieras, pero tú estás bajo mi jurisdicción y no te vas a pasar ni un pelo. Bueno, la relación entre Pedrarias y Núñez de Balboa es tensa, pero poco a poco ese tema se va limando, y el Núñez de Balboa lo que hace es, le pide permiso a Pedrarias para fundar más poblaciones en Panamá, es decir, una en el Atlántico, en el Caribe, y otro al otro lado, en el recién descubrimiento Pacífico, o Mar del Sur, como ellos lo nombraban. Quería construir varias ciudades a un lado y otro para intercambiar entre unas y otras material y construir naves. Es decir, la idea de Vasco Núñez de Balboa era continuar esa navegación hacia el oeste, a ver qué había al otro lado de ese mar que acaban de descubrir, que era el Pacífico, o navegar por las costas americanas, ¿no? Hacia el sur, lo que será de Perú. Ahí entrará luego Pizarro, que esto ya digo, lo haremos en un audio posterior, porque aquí empieza la conquista continental real, ¿no? A partir de este momento. La idea, por supuesto, es siempre encontrar las Islas de las Especias. Ellos creen que están muy cerca,
De hecho, ya sabéis que cuando se cruza el Pacífico, cuando la primera vuelta al mundo, cuando se cruza el Cabo de Hornos, los marineros españoles creen que están cerca ya, es decir, empiezan a navegar, pero fijaos, les queda por recorrer pues el océano más ancho del mundo, ¿no? Pero esa idea siempre estaba, las especias, el Oriente, los portugueses, eso siempre lo tenían en la cabeza, y en este momento, Panamá de un lado a otro se puede cruzar y se puede crear una base al otro lado, en la base del Mar del Sur, para seguir con estas expediciones. Aquí en este momento es cuando la tensión entre Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias sube en un tono insoportable, hasta que, por un hecho banal, una bobada realmente, le acusa de rebelión, de conspiración, y de hecho le detiene Pedrarias a Vasco Núñez de Balboa y le mete en una jaula en el patio de su casa. Estuvo allí 2 meses en una jaula detenido por el gobernador Pedrarias. Fijaos lo que estamos hablando. La puna entre los egos era tremenda. Parece que alguien le dice a Pedrarias que está haciendo una barbaridad, que no tiene culpa de nada, es decir, hay unas presiones, parece que reconoce lo que está haciendo mal, le pide perdón y como sea, le sincera el perdón que le concede la mano de su hija, Pedrarias, a Núñez de Balboa. Se da cuenta que se ha pasado de frenada y le ofrece la mano de su hija María. Balboa acepta rápidamente el ofrecimiento y se casa con María. Pensar que Núñez de Balboa tenía ya una amante india, se llama Anayansi. En fin, ya digo que esta época, pues eso, es para verla con detenimiento. Esta reconciliación entre los dos lo que hace es propiciar que Núñez de Balboa pues siga con esa ansia, digamos, de conectar ambos lados del istmo de Panamá. Entonces se va a crear una ciudad que se llamará Acla. Acla es donde hay un río cercano, que ese río es navegable y va a poder ahí hacer un astillero, es decir, para construir navíos que vayan luego hacia la Mar del Sur. Esa es la idea de Núñez de Balboa, es decir, la conexión de un lado y otro, lo que será luego en un futuro el canal de Panamá. Pero que esta idea ya de utilizar esa franja de tierra tan estrecha, ya esta gente la ve ya como una oportunidad de conectar Atlántico y Pacífico. Ya se entonan las relaciones entre estos dos personajes y Núñez de Balboa funda la ciudad de Acla, hablamos del año 1516. Allí funda la compañía de la Mar del Sur. Hay gente que pone dinero de la ciudad de Santa María de la Antigua, y lo que hace es, en esta ciudad que está, digamos, a mitad de camino entre un lado y otro, o sea, está en el medio de Panamá, digamos, pero ya hay un río navegable que va a llegar hasta el Pacífico, ahí donde crea unos astilleros. Y ahí empieza a ensamblar naves con material que le va llegando desde Santa María para botar allí barcos y que en el río navegable llegan hasta el Pacífico. La obra es magna. Parece ser que hubo una riada que aborta toda esta empresa. Ya digo, una riada luego se repone, construye varios barcos, se le hunden. Ahí no vamos a entrar aquí en detalles, pero es tremendo. Tiene mala suerte Núñez de Balboa en este momento para esta conexión de un lado y otro, esta construcción de astilleros. No lo consigue. Y al final, después de mucho esfuerzo, porque además debe ser bastante cabezón, al final consigue construir 2 naves y navegar hacia el sur. Es decir, desemboca en el mar, llega al Mar del Sur con 2 barcos y empieza a recorrer ya la costa hacia el sur, lo que ya es Perú. Y manda un emisario a Santa María para pedirle a Pedrarias que le siga dando cuerda para seguir construyendo, seguir explorando y seguir la exploración ya del Mar del Sur. Eso lo tenía Núñez de Balboa en la cabeza. Pero aquí llega el problema gordo de Núñez de Balboa. Es decir, cuando este mensajero llega a Santa María la Antigua y vuelve, le dice que sorpresivamente el rey había mandado sustituir a Pedrarias por un nuevo gobernador llamado Lope de Sosa, que estaba a punto de llegar. Sí, Pedrarias seguía en Santa María, pero ya era un cargo que tenía contado los días porque llegaba un nuevo gobernador. Aquí ya empieza este es el principio del fin, porque no se sabe muy bien por qué, cuál fue la acusación realmente que se le hace a Núñez de Balboa, pero se le traiciona. Cuando el cronista de Fernando de Oviedo, que vio el expediente y escribió sobre él, dice que Balboa, por lo visto, se había adelantado a construir ciudades sin permiso porque confiaba en que Pedrarias le iba a avalar la construcción. Aquí hay un tema que no está claro y, ese ansia de Núñez de Balboa, por construir, por avanzar, por explorar, mezclado con ese ansia con esa
que digo, con esa ambición realmente que movía a estos hombres, no hay que olvidarlo. Si esto lo mezclamos con esos piques internos que evidentemente seguían existiendo, con esas presiones entre unos y otros, bueno, pues todo esto se precipita. Pedrarias se ve obligado a llamar a Núñez de Balboa, realmente le engaña, ¿no? Porque Pedrarias, ya antes de que llegara el nuevo gobernador, encausa a Núñez de Balboa. De hecho, es su yerno, Núñez de Balboa de Pedrarias, como antes hemos comentado, le ofreció la mano a su hija, y le escribe una carta de engaño, como una carta muy con cariño, ¿no?, a su yerno, diciéndole que por favor que se presentara en Santa María de la Antigua para aclarar y acotar, digamos, los aspectos de la última expedición que va a realizar. Es decir, bueno, pues Núñez de Balboa evidentemente pues va confiado, y cuando entra en la ciudad de Acla, así se llama la ciudad esta donde había construido este astillero famoso al principio, es apresado y es acusado de traición. Pero realmente el que le detiene, fijaos, es Pizarro, Francisco Pizarro, que estaba por allí. Bueno, aquí hay dudas sobre la relación entre Pizarro y Balboa. Aquí hay un velo bastante oscuro sobre esta historia, porque realmente yo creo que nunca se sabrá. El caso que se le apresó, le visitaba Pedrarias a Núñez de Balboa, estaba en una casa de un particular, y este gobernador Pedrarias, Pedro Arias Dávila, va a visitarle y dice que no se preocupe, que ha sido detenido para solucionar una serie de acusaciones que se van a resolver, que no se preocupe. Y ya sigue detenido y unos días ya le visita a Pedrarias, y parece que una de las últimas visitas ya le acusa de decir que tú has traicionado al rey, le dice, ¿no? Y ya a los 2 días se le traslada a una cárcel. Los días de Balboa están contados. En el proceso que se ejerce contra Balboa son testigos todos sus enemigos, incluso sus amigos cambian las versiones. Se le acusa de traición por haber querido enriquecerse a costa de la confianza del rey, la confianza del gobernador, de haber querido construir ciudades, de haber querido por su cuenta y riesgo ejercer un poder para el que no estaba legitimado. Le acusa a Pedrarias también de traición, que le ha dado informes falsos para que los indios lo atacaran, o sea, tribus que eran hostiles. Pues Balboa dice que no lo son. Parece que ha maltratado a los indios. O sea, todo lo contrario realmente de lo que parece ser que hizo Núñez de Balboa. Hablaba también de que había urdido un plan, ¿no?, que había hecho la cama a Ojeda y a Nicuesa, estos 2 gobernadores famosos que hablamos al principio. Es decir, una serie de acusaciones de las que Núñez de Balboa no se va a poder defender, y cuando va a apelar en este juicio, Núñez de Balboa, pues Pedrarias niega cualquier apelación y le condena a muerte. Pues en esta ciudad que construyó Núñez de Balboa, en Acla, esta ciudad donde se hicieron estos astilleros con este río para llevar esos barcos, de hecho al final se consiguió, en esta misma ciudad, en la Plaza Mayor de Acla, se cumple la sentencia en enero de 1519. Allí se ajusticia a Balboa y a varios supuestos cómplices, Fernando de Argüello, Luis Botello, Hernández Muñoz y Andrés Valderrábano, que era su hombre de confianza, este escriba que antes hemos comentado, y son decapitados. Así se funcionaba, o sea, esto es así, ¿no? Antes de que le cortaran la cabeza, Balboa habló y dijo que todo era falso, que él jamás había traicionado al rey. Y Fernández de Oviedo, este cronista, que sabemos todo esto porque sus crónicas nos han llegado, nos cuenta de este ajusticiamiento. Dice, esto es textual, dice: desde una casa que estaba 10 o 12 pasos de donde los degollaban, estaba Pedrarias mirándolos por entre las cañas de la pared de una casa o bollo. Y además cuenta ya, pues para adornar un poco y nombrar la injusticia, ¿no?, de este ajusticiamiento. Este cronista cuenta que pusieron el pregón, ¿no?, el pregón del ajusticiamiento, lo pegaron ahí en un poste. Entonces cuenta cómo dicen, después de estar ajusticiados, esto es textual lo que cuenta Fernández de Oviedo, y dice: entró un caballo que había sido del adelantado vasco Núñez de Balboa, e pasó tirado sin parecer ni entenderse a dónde iba. Después de haber andado más de 100 pasos, llegó al poste donde estaba el pregón o edicto afijado, y con los dientes asió el papel 2 o 3 veces e hízolo pedazos. Fijaos, o sea, como el caballo destrozó el edicto, el pregón, ¿no?, de ejecución en fin, como si el caballo pues entendiera o fuera una injusticia, es decir, un plan metafórico. Pues esto escribe Fernando de Oviedo como dando la razón, que evidentemente soy cronista de la época, no puedo fiar de él, ¿no? Como con esto lo que nos viene a decir es que Núñez de Balboa pues fue ajusticiado injustamente. Bueno, pues ya estamos llegando un poco al final del capítulo de hoy, y ya vamos a ir, pues cerrando ya con consideraciones finales y resumiendo lo que hemos comentado durante este ratito que estamos aquí charlando. En la estrategia de Núñez de Balboa para conseguir lo que consiguió,
la clave es su facilidad o sus buenas políticas para pactar con los indígenas. Y luego, muy importante, consolidar esa ciudad famosa de Santa María la Antigua. Hoy está desaparecida esa ciudad, No se sabe más o menos dónde está ubicada, pero no hay restos. Y bueno, ya digo, y consolidar ese estatus de ciudad, de villa de Santa María, de la que él era alcalde, por decir de una manera, y que, donde ejerció todo su poder y fue su base para descubrir el Mar del Sur, es decir, lo que hemos hablado. Hay una definición de Bartolomé de las Casas, otro cronista, como todos conocéis, que habla sobre este momento en que Nuño de Balboa se acerca a los indígenas, y es muy interesante porque se narra cómo contactan, ¿no?, estas dos culturas, cómo engarzan de alguna forma, ¿no? Porque según le vamos a leer ahora, según lo que es la crónica de las Casas, lo que aquí nos damos cuenta es que los indígenas recibían a los españoles con precaución. Y fijaos lo que cuenta de las Casas sobre estos indígenas. Dice: sabiendo que venían los españoles, salió a recibirlos con sus hijos y principales y toda su gente, con quien hubo grande alegría en Bello, porque los deseaban mucho ver, y hacerlos aposentar a todos en su pueblo y proveerlos de comida copiosamente y de hombres y mujeres que los sirviesen. Luego habla de los palacios de los caciques de estas tribus, y que les llama casas reales a estos, semipalacios que tenían, y dice, las más señaladas y mejor hechas que hasta entonces hayan visto en todas estas islas y lo poco que se sabían de las tierras firmes. La longura de ella era de 150 pasos, la anchura y hueco de 80. Estaba fundada sobre unos muy gruesos posteles, cercada de muro hecho de piedra entretejida, madera por lo alto, como zaquizamí, por tan hermosa arte labrada, que los españoles quedaron espantados de verla y no sabían dar a entender su artificio y hermosura. Tenían muchas caramas o piezas y apartamientos. Una que era como despensa estaba llena de bastimentos de la tierra, de pan y carne de venados y puerco y pescado y otras muchas cosas comestibles. Otra gran pieza como bodega llena de vasos de barro con diversos vinos blanco y tinto, hechos de maíz y raíces de frutas, y de cierta especie de palmas y de otras cosas, los cuales vinos loaban los nuestros cuando los bebían. Había una gran sala o pieza muy secreta con muchos cuerpos secos de hombres muertos de cumbre colgados, con unos cordones hechos de algodón, vestidos o cubiertos con mantas ricas de lo mismo, todas entretejidas con ciertas joyas de oro y algunas perlas y otras piedras que ellos tenían por preciosas. Estos eran los cuerpos de sus padres, abuelos y bisabuelos, y finalmente sus pasados deudos, dice, en suma reverencia, y por ventura los tenían por dioses. Es decir, tenían ahí a sus antepasados pues secándose, ¿no?, en la casi nada, ¿no? Bueno, este es un poco a título anecdótico, ¿no?, esta lectura de la visión, ¿no?, de los cronistas de la época. Ahí tenéis el libro de las casas, esto lo podéis leer en cualquier sitio, incluso pienso que en internet tenéis, si tenéis ganas y os apetece, podéis leer todas estas crónicas y os podéis documentar perfectamente. O sea que aquí os abre una puerta enorme, ¿no?, para meteros en esta época. Realmente hay mucha información. Por estas descripciones, evidentemente, nos dan una idea muy clara de cómo vivían aquellos indígenas de aquella época. Resumiendo, viendo un poco estamos acabando, resumiendo un poco la visión de Nuño de Balboa, a modo de resumen, pues, hay que decir que la corona, es decir, los gobernadores, no veían a Nuño de Balboa como una persona fiable al 100%, fue un elemento importante, una persona que ha hecho un servicio importante, pero Nuño de Balboa había salido de ningún sitio, es decir, Nuño de Balboa había salido de un tonel, era una persona que tenía deudas, y muy poco había tenido una ascensión meteórica, lo cual, pues daba que pensar, ¿no? De hecho, tenía, para su costa, cuando muere Diego de Nicuesa en aquel naufragio, es que él le manda al mar con un barco en malas condiciones, es decir, todas estas cosas al final se acaban por lo menos intuyendo, sabiendo, o a saber si todo lo que nos ha llegado a las crónicas puede ser equívoco, tampoco lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que se deduce de todo lo que hemos visto hasta ahora. El caso, que la corona manda a Pedrarias para meter todo esto en cintura, es decir, vale, está descubierto un Mar del Sur, vete para allá a ver qué hay. La flota de Pedrarias de Ávila es enorme, como habéis visto, miles de personas, es decir, se toma en serio el descubrimiento de Nuño de Balboa, pero se mete bajo un control más estricto con Dios, sobre todo con Pedrarias. Que piensa que esta expedición de Pedrarias es de las más numerosas que se mandaron a América, por supuesto era la más numerosa hasta entonces. Es una expedición, 2.000 personas son muchas personas, hay que meterlo en naves y mandarlos desde la península hasta América. Muy criticada la acción de Pedrarias durante su mandato, muy criticado por los cronistas, es una persona violenta, una persona bastante autoritaria. Una cosa que choca un poco con esta violencia, ¿no?, de algunos conquistadores, choca con las premisas con las que iban a América, es decir, los requerimientos que ellos tenían cuando se les mandaban en estas misiones, se especificaba, decía que los españoles debían, esto es textual, decían,
procurar por todas maneras y vías que vieredes o pensardes, que es difícil el castellano, dice, atraer con buenas obras a que los indios estén con los cristianos en amor y amistad, y que por esta vía se haga todo lo que se hubiere de hacer con ellos. Y para que ello mejor se haga, la principal cosa que habéis de procurar es no consentir que por vos ni por otras personas no se les quebrante ninguna cosa que les fuera prometida, sino que antes que se les prometa se mire con mucho cuidado si se les puede guardar, y no habéis de consentir que se les hagan algún mal ni daño. Hablamos de los indios. Porque de miedo no se alboroten ni se levanten. Bueno, pues esta es un poco la situación, este paso entre las islas del Caribe, ¿no? La exploración del Caribe y la exploración de la tierra firme, del continente. Hemos entrado un poquito más en detalles de cosas que ya habíamos hablado alguna vez, pero yo creo que ha sido es un audio necesario para comprender globalmente lo que fueron estos primeros pasos de la exploración del Nuevo Mundo. Bueno, pues ya vamos a acabar el audio, últimas consideraciones y terminamos. Pues nada, llegamos al final. Recapitulando. Importante meter este audio dentro del concepto cronológico de todos los audios. Es decir, como en la web tenemos colocados los audios por orden cronológico, lo sabéis. Ahí podéis verlo y podéis, si queréis, comparar unos con otros y escucharlos si uno llega nuevo al podcast, en ese orden que es bastante interesante hacerlo así. Hoy hemos hablado, nombres que nos tenemos que quedar hoy, que son bastante desconocidos, por desgracia. Juan Rodríguez de Fonseca. Este hombre fue el organizador de los primeros asentamientos en las Indias. El organizador de este asentamiento en tierra firme, ¿no? Vamos a hablar al principio del audio. Rodrigo de Bastidas, este sevillano de Triana que navegó y descubrió el norte del continente sudamericano y en épocas paralelas a Colón, muy importante y también muy desconocido. Rodrigo de Bastidas. Bueno, Juan de la Cosa, a este le hemos dedicado un audio. No perder de vista los últimos viajes de Colón porque es donde toca, intenta pasar al otro lado, hacia el oeste y se va chocando siempre, ¿no? con la costa caribeña occidental, ¿no? con Panamá, con Costa Rica, etcétera. Importante concepto, las capitulaciones de Burgos, junio de 1508. Estas capitulaciones que dividen el territorio del continente que se ha descubierto para seguirlo explorando y va a dividirlo en dos zonas de exploración. Una, la que se da a Alonso de Ojeda, importante personaje, desde la punta norte de Venezuela, hablando digamos en términos geográficos actuales, desde la punta norte de Venezuela hasta donde hoy se dividen Colombia y Panamá, esta zona que se conoció como Nueva Andalucía. La otra zona a explorar y a controlar o buscar asentamiento que se le da a Diego de Nicuesa, otro personaje muy importante y desconocido. A este se le asigna desde el istmo de Panamá, la zona más estrecha de Panamá, hasta donde hoy comienza Honduras, es decir, a toda la zona de la costa de los Mosquitos. Bueno, esto hay que verlo en un mapa, es muy importante todo esto verlo en un mapa. A esta zona se le conocerá como Darién o Castilla de Oro. Esto es importante porque luego si leéis sobre esto, estos nombres salen constantemente. Darién, Castilla de Oro, Santa María la Antigua, etcétera, ¿no? Ojeda, Nicuesa, todas estas gentes, Fonseca. Entonces, ubicarlos un poco, o ponerlos que nos suenen, ¿no? Pues ya nos ayuda. Además, es también bonito conocer esta parte de la historia. Otro personaje, Pedro Arias Dávila, Pedrarias, primer gobernador de Castilla de Oro. Otro personaje muy importante. Y, por supuesto, Vasco Núñez de Balboa. Que digo, el del barril, ¿no? Este hombre que, pues que tuvo la suerte, luego tuvo la mala suerte de morir como murió, pero fue el que experimentó la visión de ese océano Pacífico por el primer hombre moderno que visualizó aquello, ¿no? Que ya, tuvo su premio, evidentemente, aunque luego la suerte no le acompañó. Y esto nos deja las puertas del siguiente audio, como antes he comentado, que cronológicamente dedicaremos algún día, imagino, a Francisco Pizarro. No va a ser mucho más sencillo entrar con Pizarro después de este audio. Pizarro, el porquero que conquistó el Perú inca. Casi nada el personaje. Bueno, pues resumiendo, ya después de esto que hemos hablado, en 1514 el Reino de Castilla lo que hace es volcar todo su interés en organizar los nuevos territorios continentales que se han descubierto, esta tierra firme, y sobre todo no cometer los errores que se cometieron cuando se hacen los asentamientos en las islas del Caribe, es decir, esclavitud, poco control de los gobernadores. Se intenta, pues hacerlo de una manera mucho más regulada.
se van a hacer bases mucho más seguras, y esto se va a notar a la hora de la expansión, como veremos ya en audios siguientes. Y hemos visto con Hernán Cortés, que es un audio que va posterior a este. Yo de todo el audio de hoy me quedo con, de verdad, me quedo con Vasco Núñez de Balboa saliendo del tonel como polizón. De verdad, esa imagen le hace más hombre, ¿no? Le hace más cercano. Le hace, bueno, pues con sus miserias, ¿no? Esta gente tiene que tener sus miserias, aparte de esos momentos de héroe. Y sobre todo me quedo con sus hombres en el Pacífico, en ese Mar del Sur, que nombre más bonito porque realmente estaba al sur, ¿no? Como antes hemos explicado. Esos hombres probando la sal del mar, es decir, probando el agua del mar, atestiguando que se había descubierto un nuevo mar, un nuevo océano. Esto a mí me parece impresionante, ¿no? Es como muy, no sé, muy gráfico, ¿no? Que la gente pues pruebe el agua del mar, ¿no? Para atestiguarlo, ¿no? Me parece fantástico. Y bueno, pues el resumen de hoy, ya digo, en 1513, que es el año donde se descubre el Mar del Sur, la tierra firme, que ya se llamaba así, pues era un núcleo de disputas indudablemente entre este grupo de exploradores, ¿no? De conquistadores que se encontraban allí. Bueno, aunque el descubrimiento de esa tierra firme fue, bueno, organizado de una manera, bueno, pues que pudo ser mejor, es evidente que nos va a llevar a las exploraciones continentales y luego, por supuesto, al descubrimiento del Pacífico, al descubrimiento del Mar del Sur. Es un acontecimiento histórico de unas gigantescas dimensiones, el descubrimiento del Pacífico, que se convirtió, como ya sabemos, en el llamado Lago Español. Bueno, pues ya hemos acabado. En la medida de vuestras posibilidades, por favor, contad esto a vuestra gente, si podéis, o si lo consideráis interesante, y que hacer que esa gente disfrute y valore nuestro pasado. Bueno, y despidiéndonos en nuestro 4º aniversario, pues un saludo a todos. Memorias de un tambor.